Suscríbete a la Panterita. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Frutica. Es lo nuestro. Es natural. Con los protectores solares Babé. Disfruta del sol. Disfruta del verano. Disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Petrobras. Supermercados Real, somos familia. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, calidad éticos. Campaña nacional, visita las ruinas de la educación. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, con Arturo, fútbol a lo grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. Víctor. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día, señor, saludos para todos. Bueno, y el tema es así. Ahora tenemos la versión oficial. Para darle entre líneas lo que dijo. Porque antes teníamos lo de Cerro. Sí. Ahora es distinto. ¿Qué te funciona ahora? Vamos a subir. Ahí está, Víctor. Gracias. El tema de Moreno Martínez. Después me voy a Cerro ayer. Difícil situación para General Caballero. Semana para Fabián, yo le decía ayer en plena transmisión, me miró Fabián, le dije, a este ritmo no sé si te aguanta General. Era muy difícil. Ustedes estaban haciendo letra. Sí. Ese ritmo de competencia, muy difícil. Y el tema de la diferencia que sigue siendo importante para Libertad, pese a que Cerro ganó, Olimpia ganó y le ganó directo. Sí, quedó a 4 Olimpia, 4 Guaraní, 5 Cerro en la tabla. Promedio. Y Tacuarí es el que dio el salto ayer al ganarle a Resistencia es el que quedó más complicado, y General Caballero está ahí nomás, entre que está casi al filo, al igual que, bueno, en realidad Luqueño y Triniense esta fecha pasaron al frente. Guaireña es el otro que está, pero que todavía puede respirar pero con cierta son 7 tranquilidad. los comprometidos. 7 sí, hablamos de la realidad y que no hay tanta diferencia entre ellos. Luqueño y Trinidense siempre que ganan van a ir arriba. Sí, Luqueño llegó a 10 puntos, por eso hoy está por encima del promedio 1, y Trinidense con el empate 11 puntos. ¿Qué tal, Fabián? Hola, Arturo, un gran saludo a los compañeros y a la audiencia. Estamos hablando ayer del tema de la respuesta que iba a tener General por la insistencia del partido y cómo se jugó al ritmo, ¿no? Sí, el primer tiempo fue intenso, jugando de manera diferente, porque Cerro con mejor trato de pelota, más asociado a la hora de tocar, de llegar, sin levantar tantos centros, salvo la última parte del primer tiempo cuando estaba 2-0 abajo y se lo vio algo apurado. Y General Caballero con pelotas largas, pero para retroceder, para marcar, para intentar cerrarle espacios a Cerro, tuvo que hacer un desgaste importante. Y fue muy claro en eso Saba, porque escuchaba parte de su conferencia, dijo de que muy pocos equipos le soportan la intensidad hasta el final. Y eso terminó pasando, porque en el segundo tiempo eso fue lo que marcó la diferencia. Ya futbolísticamente Cerro estaba mejor en el primer tiempo,
Se pone en ventaja General Caballero sin estar, digamos, al nivel de Cerro Porteño en cuanto a lo futbolístico, pero se pone en ventaja, aprovecha ese penal. Después sí empezó a jugar con los nervios, con el apuro de Cerro, marca el segundo gol, pero en el segundo tiempo los cambios, porque yo insisto, salvo que Trovadio de alguna explicación de alguna molestia física, de alguna situación puntual del caso Cristian Báez, yo particularmente no entiendo el cambio. Estaba siendo el hombre que desgastaba la defensa de Cerro, que le hacía generar dudas, que lo apretaba, que lo atoraba, incluso así llega el segundo gol porque él le roba la pelota a Gabriel Báez y marca el segundo. No entendí ese cambio, a partir de allí retrocedió mucho General Caballero y Cerro cargó, insistió, jugó bien porque tuvo de nuevo un altísimo nivel de Carrizo, un alto nivel de sus volantes Lucena y Viera, y ni hablar lo que viene haciendo Churín. No le sacó méritos a Zamudio, que me parece hizo su mejor partido en mucho tiempo con Cerro Porteño, ayer reemplazando a Robert Morales, pero lo de Churín arriba cada vez mejor desde su retorno, redondeó un muy buen segundo tiempo y hasta en un momento dado daba la sensación de que se quedó corto, porque cuando se pone 3-2 en esos instantes finales del partido, Cerro estuvo mucho más cerca del cuarto que General Caballero del empate. Terminó ganando muy bien, sufrió estando 2-0 abajo porque no se lo esperaba por cómo estaba el trámite del partido, pero lo terminó ganando muy bien el equipo de Cerro. Bueno, en línea general es lo de Cerro Porteño como representando al anterior, y había hablado muy bien Churín el tema de la entrega. Sí, que todos tienen que pelear, todos tienen que luchar, correr, la entrega, eso no se negocia en el Cerro y se ve muy bien de la mano de Saba. Se tiene que jugar a una intensidad muy alta. El que no está a ese nivel, el que no está a ese ritmo, no juega en este Cerro Porteño. Me parece que el mensaje está muy claro por parte del cuerpo técnico argentino que encabeza Saba, y por eso terminó superando ayer a General Caballero. Ya no tuvo respuestas, intentó Trovadio con gente rápida tratar de contragolpe generar alguna situación, con Teodoro Arce en cancha, antes había ingresado Martínez. Ese fue el cambio que no entendí, porque lo dijimos no con el resultado puesto, lo dijimos apenas veíamos en el arranque del segundo tiempo que salía Cristian Báez y lo ponía Derlis Martínez. Bueno, finalmente no le resultó porque Derlis Martínez en ningún momento desequilibró sobre la derecha. Cerro tuvo la pelota, General Caballero ya no, y esa intensidad es lo que está marcando la superioridad de Cerro, lo que ya vimos en Copa y lo que le faltaba a nivel local. Bueno, ayer se vio y en el segundo tiempo sobre todo fue muy distinto a lo que pudo haber hecho en la primera etapa General Caballero para aguantarlo a Cerro. Y otro detalle que podemos mencionar, compañero, es que Sergio Díaz y Carrascal no están en el inventario de sábado. No. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto, porque cuando Sergio Díaz tuvo su chance contra el Luqueño de arrancar como titular, no estuvo bien. La verdad que le costó resolver de buena forma las pocas veces que tuvo la pelota en los pies, y cuando no formaba parte del trámite, cuando no participaba, cuando quedaba alejado de las acciones, hizo poco para comprometerse en el juego. Y aquí se nota que, a diferencia de lo que veníamos viendo anteriormente, pongo un claro ejemplo: Aquino y Carrizo, cuando la pelota no le llegaba, estaban idos del partido, como que se olvidaban los compañeros de ellos, y ellos tampoco hacían mucho para meterse en el juego. Hoy, si la pelota no le llega, ellos se meten al medio, ellos buscan la manera de participar del juego, ellos forman parte de esa estructura que tiene Cerro en ofensiva, y hay mucho más compromiso. Yo a Sergio Díaz no lo vi así, por eso dije en ese momento cuando lo vi jugar contra el Luqueño que dejó pasar una buena oportunidad de mostrarse. Carrascal sí había entrado de mejor forma, pero en la manera que están jugando Viera y Lucena me parece que es poco probable que hoy tenga cabida, salvo cuando llegue la doble competencia ya con la fase de grupos de Copa Libertadores. Estamos en contacto, Fabián. Hoy tenés letra, Fabián. Sí, señor, ahí nos vemos. Un abrazo. Chao. Gracias, Fabián Sanabria. Los goles de Cerro. ¿Tienen la pauta ahí todo? Tenemos. Para cerrar tu charla, nomás, porque... Hay un No. Primero poner la grabación, Hay por un favor. interesado en Marcelo Moreno Martins, pero no es de una liga profesional. ¿Quién Es muy es? conocido. Ibai Llanos lleva exjugadores a la liga, y veo que ya en Kings League se llama una liga que está con el ex Barcelona, Con Piqué, con sí. Piqué, busca exjugadores
y se fijó. Pero es real. Pero ayer en serio tiene ese dinero. circulaba, que Pero cuando, él quiere seguir jugando. Claro, pero cuando se enteró que Moreno está libre se de enteró Cerro, que Moreno ahí... dijo, ¿cómo este jugador va a estar libre hoy? A favor de Moreno. Claro, Sí, a lo favor quiere de llevar. él. A favor de él. Ronaldinho se fue fuerte también. Sí, Hace poco estuvo Ronaldinho por ahí. vi que o sea, está jugando lleva- ahí el hay venezolano Sichero, que Sichero. jugaba en la selección. Jugó Kun Agüero también. Un Sí. Agüero, y hay muchísima plata, ¿no? Es Ponemos. No, es algo que ya pasó, es un mutuo acuerdo que tuvimos con el club. Me voy lleno de cosas buenas, malas. La vida del futbolista es así, a veces te va muy bien y a veces las cosas no te salen como vos pensás que podría salirte. A mí me encantaría, de verdad, poder hacer lo que yo siempre he hecho en todos los equipos que he estado, en la selección, y que es goles. Infelizmente no se pudo dar de esa manera, ¿no? Entonces yo vi que era el momento de pensar en otras cosas, quién sabe, en salir, en poder ir a otro equipo para poder mostrar mi potencial, mostrar mi fútbol y nada, fue esa la decisión que tomé junto con mi empresario, con mi familia. Estoy pensando en analizar lo que se viene. ¿La música de qué? Y es una música tipo melancolía, una tristeza. ¿Se les puede querer tanto un jugador como Gustavito? Y Pero hablo en serio yo. ya creo que no es amor, es obsesión. Dice la mujer. El famoso nos vamos en buenos términos. Y no fue así. No, o sea, no es familiar porque en No, ningún no, momento no. habla de la familia. Él está tranquilo, está en la sombra. Dice, voy a hablar con mi empresario y mi familia para ver qué hacer. Claro. Tranquilito, en ningún momento dice estoy complicado de familia, en todo lo opuesto. Intentó darle una buena salida a Cerro con ese, pero al final una vez que declara el jugador, Sí, es sí. que él está buscando. Vení por Gustavito, podemos ir a la tanda, pues ya tenemos que completar lo que no pudo, a ver si no fue. Él dice que va a ser su último discurso. Y me parece un error de Gustavito Sánchez. No fue familiar el tema. Sí, con su familia había consultado con su representante. Y vos querías que se vaya a Olimpia, ¿verdad? Así dijiste un tiempo. Hola Arturo, hola Jorge, Hola. hola Víctor, ¿Qué? hola Luis. ¿Qué tal, Gustavo? Pon el Gustavito, micrófono ¿cómo más arriba que selecciona. No, está bien ahí, Arturo. Bueno, hacé tu vida lo que querés, si vos sos técnico en la materia. Nosotros somos buche. ¿Qué le preguntaste al niño y a Víctor? Lo que vos escuchaste. ¿Se le puede? Querer tanto a un jugador. Claro. Si amás el fútbol, Arturo, vas a querer a esta clase de jugador. Hacer una entrevista. No, pasa que... ¿Entrevista a quién? ¿A vos que te Prefiero no. ¿Pero por Vos qué? se calla, correctamente te callé. Vos Sí, se calla, prefiero- Yo correcta. tenía. Se No, calla. yo tengo 100 preguntas, iba a decir pero algo, mejor pero no. Ayer ya dije todo lo que tenía que decir, Arturo. No, Casos pero ahora de- lo escuchaste pero a hay casos él. de- Ahora lo bueno, escuchaste a él. pero Estuve bien, estuve dije mal. yo ayer, viste que no me escuchan. ¿Cómo no te vamos a escuchar? Corto sentido, viste que no me escuchan. Eh. O sea, se dan cuenta cómo no me escuchan. Dije, pasó algo más. Que yo Pasó sé, lo- pero no puedo decir, dije ayer. Ayer dijo que el programa más escuchado de la radiofonía paraguaya. Yo sé lo que pasó, pero no puedo decir nomás. Pero- No quiero ser irresponsable nomás. Pero él, con las declaraciones de ayer, desmintió el comunicado. Esa es la verdad. Desmintió el comunicado. No es nada personal, o sea, no dijo No, nada. no habló de problemas familiares, Exactamente. sino que no le salieron las cosas y que espera Está que buscando equipo. en otro lado le Donde salga. puede hacer goles. Sí. Él está decepcionado, Él mismo. seguramente también. Claro, ¿Por qué no? porque También. no anduvo en cerro porque no anduvo en cerro. Eso no más. Hasta ahí es lo que puedo decir, Arturo. Más Y bueno, no no puedo va- andar no- porque no queremos voy a hablar. No, yo ya no quiero hablar. Dije ayer, di mi palabra, estoy pisando. Pero porque me llamaste nomás, Arturo. Yo ya no quiero Pero, hablar de Moreno Martins en Fuera Grande ni en Urbana al máximo. ¿Por qué? Yo le deseo todo y porque ya, Opama. Hasta que empiece a hacer goles en su nuevo Opama. equipo, Gustavito. Y ahí vas a Opama, yo empezar a pedí hablar. muchísimo. Lástima que tarde se dio. Yo pedí que no se quede en cero este año. Él quiso quedarse. Él buscó Y su claro, revancha, y claro, buscaba la yo- revancha, buscaba. Voy a respetar mi contrato. Sí, pero cuando te dicen un algo- Aldo Bobadilla. Pero Arturo, políticamente eso La dijo puta. Arturo. Todos ni lo sabemos.
cuando te dicen algo, mira, pero yo al decir, no, pero él no sé. No, pero ¿Qué es lo quizás que él sabe, esperaba Arturo? que con una Me pretemporada pareció podía raro ganar porque lugar. si ya le dijo mis compañeros se van a dar cuenta, Pero que ¿cómo- cuando dice cómo él en no la van? conferencia de prensa, mis compañeros se van a dar cuenta. Sí. Pero parana será. ¿Cómo hizo compañero cuando Mateo dijo lo que dijo, lo rajaron? Porque fue inoportuno lo de Mateo y dijo los huevos, dijo. Pero lo que pasa es que su compañero, Sí, que Arce Una dijo. patada en los huevos. sus compañeros se daban cuenta, pero no podían pasarle la pelota porque era prohibido levantar la pelota. Sí. Era prohibido levantar la pelota. Espera. Si Arce Arturo. estaba, si Mateo no decía lo que decía y estaba Arce, Mateo seguía. Mateo, Carrascal y Moreno Martínez. Pues dijo la verdad nomás. En toditos los casos intervino Chiqui. Sí, para traerlo sí. Para traerlo, sí. Y es costoso decirle, si yo te invito, andate. Vino Saba, Carrascal perdió el puerto, Mateo ya se había ido antes, y... Si yo... ese pivo... por ejemplo, no. 7 goles en 45 partidos, Gustavo. Pero mira, ayer así poner la pelota. Así estamos diciendo porque mira, estamos viendo uno de los mejores goles de Moreno en el fútbol paraguayo, No que quiero fue contra hacer leña Libertad. del árbol caído, pero este Pues partido mira, estaba mira cómo define, 3-0, mira cómo Gustavito, define, pero mira y cómo Libertad define. entregado, no es un parámetro. Libertad estaba entregado y este es el 4-0. No tiene el absoluto Ayer mérito. estuvo pues. editado, duró apenas 30 segundos No, con no, los goles yo de tengo Moreno, más. un jugador que Cuando vos tenías tuvo... tu PEM, te quedó espacio en tu PEM. No, Tenía para... no sé qué bueno, defensa 30, más 40 podemos goles. argumentar ahora. Postdata. Apenas pues ya no 30 quiero segundos más de hablar, goles, Arturo, no. porque ya se fue, ¿no? Ya lograron lo que quisieron, ya está. No, nadie quería que se vaya. Ay, no, todo lo No, querían. a mí me da igual si estaba o no, porque en realidad a la hora de la verdad no rendía, No, o sea, no, sí, pero no ¿cómo? era yo el No. que iba a tomar la decisión. Pero lo que pasa es que vamos a amanecer y al día siguiente otra vez y ¿cómo te va a rendir un jugador que no juega? ¿Cómo que no va? Pero jugó, Pues, mucho. ¿cuánto lo que ¿Cómo jugó? no ¿Cuántos va? minutos lo que jugó? Déjame mi papel acá, ¿cómo no va a jugar? ¿Cuántos minutos jugó? Vamos a hacer un Si no jugaba... Voy a buscar los minutos, No exactamente. metían la vamos a los pobrecito, minutos, tipo, vamos a- Luis, yo te dije, ¿y qué? 5 minutos nomás, pues, ¿y qué tú? Para cumplir con él. Eso era la última Eso parte. fue el se Después, merecía. muy Lo que partido hizo de Saba. Saba le dijo, no hay generosidad en el fútbol. Y claro, porque con Saba... Chiqui Arce fue muy generoso con él. Sí. Y Saba no. Arturo, Saba le dijo, yo no voy a ser ¿qué- generoso con vos. ¿Cómo Piola tendrá Moreno Martín cerca del medio campo, por ejemplo? Eso no ni en su Y lugar, él, ¿verdad? no, para nada. Él se Y iba a bueno, buscar. y te va a rendir ahí. No. Y demasiado lógico, Arturo. La vas a desgastar al pedo, no te va a hacer nada. Se va a cansar y lo vas a sacar. ¿Y qué? Y Mira él que por querer el jugar, tema- pobrecito, el tema- se iba hasta el banderín del córner porque la pelota no le llegaba. No puede Los ser, centros no eran tenés precisos. Tenés razón. Ya muy largo Bueno, y es me tu voy, dijo. entonces ya me voy, Arturo. Andá Pero, nomás. pero no quiero más hablarle. Mira, Minutos, aquí tengo la cuenta de minutos. Escuchá, Gustavito. aprendí a Caprice escuchar. Minilla. 2028 minutos jugó en total, en 45 partidos. Si transformamos a la realidad en 90, considerando cada uno, 22 partidos y medio en Ahí total. vemos, ahí vemos un centro preciso, Víctor, ¿viste? Y En el metió segundo palo, 7 goles. ¡pam! Te clava la pelota. Metió un gol cada 289 minutos. Escucha. 289 minutos dividido 90 son Ajá. más de 3 Y no partidos. puedes sacar, ¿y cuántos minutos de esos minutos que sumaste todos? ¿Cuántos los jugó de seguido? De seguido. Y de vamos- seguido. Vamos a ver si podemos quitar ese dato. Si hay cuatro partidos de seguido, yo me callo. Vamos a buscar. Yo creo que me regalo. ¿Cuántos minutos paró bien? ¿Cuántos pases le dio en cuánta pelota paró bien? De 100 pases. No, Sí, de 100 pases. Ponerle tuvo 50. 95 le costó No controlar tuvo- la pelota. no tuvo En 100 5 pases, controló Lili. bien y en Bueno. 3 hizo gol. Sí, sí, nosotros estamos de acuerdo cuando vos veías que no le pasaban la pelota. Pero últimamente le pasaban ya y se le daba todo. Bueno. Ha sido un gusto, Gustavito. Y me llamaban para eso y entonces cuando yo me... Está bien, muy... No, pero ya ¿qué dije, más, qué más, qué pero más? al pedo lo vine a hablar de Moreno, ya, ayer... Pero ya- es que lo escuchaste a él ahora. Moreno, te deseo lo mejor, hermano querido, porque yo sé que este programa se escucha y te van a decir, ojalá encuentres un Gustavito club donde Sánchez. sea feliz, Gustavo hermano. Sánchez se llama yo soy Gustavo, Moreno Martins. admirador tuyo, hermano. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Te agradezco por venir a jugar al fútbol paraguayo, ¿sí? Porque jerarquizaste. Entonces, ojalá encuentres un club donde sea feliz, hermano, porque te mereces. Te mereces. Y para que hagas lo que sabes hacer, que son goles. Y con eso doy finalizado, Arturo. Caprice Vini, Aufiensen, Ajama Guapú y caso cerrado. El espacio de usted, como diría Luis Cacabelos. Abrazo grande y besos para los muchachos. Y de él ya no hablo, bueno, nunca hay que decir nunca, pero al menos
Ya no hablo de él. Te hago una pregunta con el debido Un cierto respeto. tiempo. Si ponemos a consideración de la audiencia, pero respetuosamente ¿Sabes la cuánto audiencia. como dice Maradona, ¿cuántas veces me mataron? ¿Y cuántas veces me van a seguir matando? ¿A vos? Ah. No, pero no sobo el tema Moreno. Y sí, pero ¿qué El tema es hace? si se tomó la decisión correcta No. de dejarlo ir. Sí, sí. No sobo el problema. Sí, se ¿Te tocó. puedo el Por problema? eso dije ayer, Arturo. La forma nomás. Yo sabía que iba a pasar eso. Pero Yo pedí, le él se dije, no te quiso queden a él se Moreno, te vas a quiso quedar al quedar. pedo. Y claro, tengo que saber que hay que quedar. Pobrecito, anga. Algo quería mostrar antes de irse por lo menos. No le salió, recién no jugaba. Y cuando jugaba entraba 5 o 10 minutos, no va a hacer nada en esos minutos. Pero bueno, Te dice una cosa, pero Gustavo. como usted me mira, yo, ¿sabes qué? Yo me siento que estoy defendiendo lo indefendible, ¿verdad? Probablemente sea así. Y bueno, pero está bien. Pero no, el problema, Pero los ciclos se es mi cumplen. parecer, ¿verdad? Gustavito, los ciclos se cumplen. Habrá sido bueno. Los ciclos se cumplen. Pero ¿por qué usted ella habrá sido bueno? Y buenísimo habrá Y si sido. consigue un Cerro no fue. No, y en otro club. En Cerro, no. Pero ya venía mal de Cruzeiro, él. Pero ni se equivocó. En Cruzeiro era suplente. ¿Por qué deja el cable? Que me molestan a mí. A vos te caso, molesta sí, no puedo todo. ser Alguien te determinante dice algo, a vos te para molesta y te pica. Rascate, hermano. Pero no Capaz era la funciona en forma. otro No era la lado. forma. En otro equipo Espera, funciona. espera. No necesito, no era la forma. ¿Sabe cuándo, Por lo menos, sabe no sé. cuando estas cosas ocurren? ¿A cuántos kilómetros está? Hace Farabia, ¿verdad? Y le Sí, enviaron... quedaron en Sao Paulo y el domingo. ¿Por qué no esperaron que en venga, estos días por lo viaja menos? a Arabia. ¿Por sí. qué no esperaron que venga? No sé. El martes del partido. El martes partido. Porque tiene que jugar, pues. Por Bolivia. 28. Ya sé, pero esperan a que No, el termine. viernes juega. y Viene después- primero. Así que ¿En qué vuelva. ¿En qué cambiaba de que él Ah, vuelva sí, para la sí, sí. próxima Sí, fecha? porque ya se rompieron las relaciones. Claro, ¿en qué cambiaba eso? Pero por lo menos para espejo. Sí, está bien. Para espejo y Que para se que... despida del pueblo a través de una conferencia. Sí, porque vos mismo dijiste se equivocó la dirigencia y para mí también, y tendría que ser un poquito más serio, no sé si esa es la palabra, en esperar nomás que venga. Yo sé, con todos los jugadores hicieron así, ¿verdad? Pero su caso por mí es diferente y se va a mal pensar un jugador que está a miles de kilómetros y vos le envías un comunicado. Espera. Y decía en el comunicado que por cuestiones familiares y el jugador a la tarde dice otra cosa, entonces hay que pensar. Pero me voy, Arturo. ¿Lo querés poner la grabación otra vez? Sí, ahora voy a poner. Ahora voy a poner. Él nunca más va a hablar. ¿Yo? No. Y si Yo quiero llega a decir- hacer y si llega a Hasta hacer que goles. empiece a hacer Hay goles veces que- donde esté y ahí vas a venir No, no, a no, dedicar yo- con no, todo. no. Mirá que Cerro le No, porque desaprovechó, no le pero pasaban la por eso pelota. cuando ya le tenés fichado y le pones la etiqueta de Shimbo, ya va a ser Shimbo para vos toda la vida, pues. Chimbo. No, pero si hace goles, Gustavito, capaz Cerro no era su lugar en el mundo. Eso nomás. A veces las es siempre, pues. Y Cerro se equivocó. Vamos en a traer. comprobar ahora tu Y él se equivocó teoría. en venir, pero cuando se dio cuenta que no era su club y que no le llegaba la pelota, ¿por qué no se fue el año pasado, Arturo? Y a él había que decirle, ese tenía que haber dicho me quiero ir. Por su propio prestigio. Mira que es jugador lleno de prestigio. Ayer, Cabo, ¿verdad? El Utilizó un periodista. término, Sí, dijo colega. que él es muy, ¿cómo es que dijo? ¿Pasional? Pasional, exactamente. Y eso es lo que Y pasó. se nota con que él. es pasional. Le ganó la pasión. Ha de ser buen compañero. Sí, lo quería muchísimo. quería Su amor muchísimo. propio, su amor propio Buen le tipo. Eso no se traicionó. está discutiendo en lo personal. y Buen se notaba tipo. que se esforzaba, o sea, él quería, pero a veces no le daba el físico. Y no me o olvido decidía nunca mal. cuando Daniel Cáceres dijo, para chiquearse está prohibido levantar la pelota. Entonces no había más que decir, si él por arriba lo que es goleador. Entonces, y lo metían El que le emitió, medio campo, el que le emitió a Nico, castigarse. el que le emitió a chiquearse. Y sí, Arturo, pero cuando te diste cuenta, andate, no te quemes, no seas terco. Pero hay un Andate. orgullo. Pues. Y Ustedes mismos dijeron, la pretemporada va a aprovechar, se paró el campeonato y va a entrar con otras luces. Ustedes volvieron. Y sí, era su última, Sí. su última esperanza. Pero Pero no pasó. Víctor, hablamos que cuando venía Morales, Sí, así, es tan importante, sí, hace algo- volvía Churín, ya era Gustavito, imposible. es tan Morales. importante Moreno Martín, que estamos hablando hace 15 a 20 minutos que se fue, dándole lugar al prestigio que él Sí. se ganó. Eso que estamos hablando nosotros obedece a su nombre, al prestigio y a su Y carrera. eso es lo que yo quería que él siga cuidando, Puerto, su prestigio, Arturo. Su carrera. Sí. O si no, no nos hubiéramos ocupado mucho Un de jugador él. clase A, quieran o no quieran. Sí, pero él ya está de vuelta. Eso no sé. Yo todavía no diría eso. Yo quiero ver si consigue un club ahora. ¿A dónde? Sí, lo que pasa es que si juegan en Bolivia pues juego. Bolivia han de jugar. Entonces... Sí, pero si juega en Bolivia tendrá copa. Por lo menos si está en Bolivia, Die Strongheads tienen copa, el otro es... O me tengo que rectificar en lo que digo. Va a tener una oportunidad más. Cambien lo que dije. Sí. Y en Bolivia es su Yo casa. no, todavía Bolivia no, es su casa. No voy a decir que es exjugador. No Arturo. tenés razón. Bolivia es Es su joven casa. todavía. Tiene todavía que ¿Qué edad mostrar. tiene Moreno Martins?
¿Qué edad tiene? 35. Sí, No, sí. estaba todavía para un par de años más. Tiene para dar. Y bueno, nos vemos, 35 Gustavito, ha sido un años gusto. tienes, Gracias, Arturo, por la oportunidad siempre. No, por favor, y vamos a poner la versión otra vez Sí, a sí. los colegas de la televisión. Fuerza Moreno, boliviana. querido, Fuerza Moreno. Ya le dijiste ya. ¿Cómo te llamas vos? Gustavo Sánchez Mesa. DJ. Sí, 3.640.757. ¿Y qué le CI. decís? Sí. 85-280-700, mi número Es de donde se celular. puede conseguir tu caseba ahí. Dispositivo. Sí, hace un canje. Sí, Tu música. de 16, DJ. sí, de 16. Él siempre dice su El PEM. número, el PEM. Sí. ¿Cuántas pulgadas? 16. Dice, Que adiós, dicho sea de paso, estamos sacando una tercera Sí, edición. listo. Eso listo. de Yapa nomás. Ya, un Gracias, comandante culepichi, no, vopea. Listo, Valema. Vamos a poner otra vez lo de Moreno Martins, la televisión boliviana. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupe Quitadol. Y el WhatsApp 0971-1080-10. El WhatsApp ahí, niño, atiende Víctor Villalba. 1080-100971. Y la línea baja. 021-618-4970 y 021-618-4971. Hablamos de esto porque es ciclo cumplido de Moreno Martins. Después ya va a ser un tema ya no comentado por nosotros, algo que digamos dónde va a jugar, cómo va a jugar y ya volvemos. Caso cerrado. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Pásate personal con el megaplan ilimitado de 6 GB por 60.000 guaraníes. Para hablar, mensajear y whatsappear ilimitadamente, pedir al 0971-100.000. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre. Por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga y QF y albóndigas condimentadas. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Este no se puede poner más fuerte. ¿Cómo cae? Pero ya cambié. Este otro. Es que no tiene para acá. No tiene. A la derecha. Ahí está. Ahí está. El otro era a la izquierda. Pues. Gustavito, excelente el discurso por Moreno Martín. Excelente. Más nada que acatar. En el ojo todas tus palabras. Así mismo. Bueno, listo. Hola. Hola. Sí. Arturo, es muy difícil que un jugador entrando 15, 20 minutos pueda rendir. Mínimo tiene que ser 4 o 5 partidos para tomar confianza, ritmo de juego y cosas así. Yo creo que el mayor contrapeso que él tenía era su alto salario, Arturo, y aparte la ansiedad le jugaba en contra. Pero aparte hay malicia también parece por parte de Arturo para con él. Bueno, gracias, muy amable. Saludo al vendedor que le envía saludos a Gustavito. ¿Será Olimpia el nuevo club de Moreno Martín? No. Comentarista clase A, Luis Alberto Bolaño por Gustavito. Comentarista clase A, dice. Acá dice Luis Alberto Bolaño, 107.9, Alto Paraná. Hola Arturo, el gol de Pachi Carrizo en el fútbol de Sadón hizo ayer, dice. Sí, el tercero, exactamente. Pisa, elude al arquero y define. Y candidato a entrar a los mejores goles. Sí. Moreno Martín habló tras su salida con Cerro Porteño. ¿A quién dijo? ¿Otro medio dijo esto? ¿Habló para otra radio acá? ¿Quién, Moreno? No, solo para la tele. A mí me encantaría de verdad poder hacer lo que yo siempre he hecho en los equipos que he estado, es goles. Y sí, el material que nosotros tenemos. El material que de ahí extraen esa frase. Me voy bien. ¿Al mismo es? Sí. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo se va? Yo soy fanático olimpista, pero quiero opinar como lo que dijo Gustavito. Estoy a favor de él, porque yo fui, no puedo decir un jugador, porque fui un atleta, ¿verdad? Pero Moreno Martín, la trayectoria que él tuvo fue espectacular, pero él vino sin ritmo a Cerro, y cuando vos entras en una pretemporada, ¿verdad? Es difícil de agarrar el ritmo de juego si es que no le das continuidad a un jugador que juegue los partidos casi todos los 90 minutos. Yo veía que jugaba en Cerro un partido entero, el siguiente sábado no jugaba. No hay jugador, un delantero que te rinda así, Arturo. Bueno, y el tipo es goleador. Está muy bien, se respeta, todas las opiniones se respetan.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Sevillala, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hola. Arturo, quería nomás preguntar si sobre un peso pesado como Moreno Martín, del periodismo, como es Gustavito. No, eso es su momento ahora para que integre el panel después de la salida del Dani Cáceres. Hola. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Hola. Arturo. Sí. Decirle pues a Gustavito que regresa al discurso, que se inspire la próxima en cómo juega un 9, que le vea a Mauro Boselli con 30 y no sé cuántos años de edad, y que ese supendrive agarre y cargue tu audio y que haga un sorteo. Bueno, hay nada, tú vas a Baillo. Sí. Hola. Hola. Bueno, sí, tu WhatsApp Baillo. Tenemos... Excelente que se haya ido Moreno Martín, jugador acabado, desde Cruzeiro que está acabado. Alfredo Gustavito le quiere defender, si él dice que es goleador por arriba, tiene que jugar vóley o básquetbol. Saludos. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Hola. Comandante, ¿ya anda tu celular? Ya nuevo, estoy acá experimentando ya. Mi celular. ¿Qué dijo? Mi celular. La música. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. No hay más llamada, Gustavito, cambiamos tema entonces. Hola. Hola. Sí. Hola, Arturo. Sí. Yo no sé por qué tanto le defiende Gustavito a Moreno Martín. ¿Cuántas oportunidades tuvo en Cerro y nunca respondió? Por eso ahora Cerro le larga. Demasiada oportunidad se le dio. Ahora, por ejemplo, Fer está entrando 5 o 10 minutos e hizo mucho más que Moreno Martín. No está en condiciones para jugar en Cerro. En otro club tal vez, ¿verdad? No sé, en Bolivia puede ser que funcione. Pero acá en Paraguay en Cerro no funcionó desde que llegó. Así nomás la cuestión. Decidí Ministerio de Certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Hola. Buen día, comandante. Buen día. Se nota en igual legua que no le quieren a Moreno Martín, comandante. ¿Quién es lo que no le quiere? Y entiendo que los compañeros, o no sé si se refiere a nosotros, pero Cerro, el tema que tomó la palabra, que tomó la decisión es Cerro, no nosotros. La Caja Mutual en este mes te regala una mochila por aporte de 200.000 guaraníes. La mochila es tuya. Para más información, llámanos al 218-4000 o a través de nuestras redes sociales como Caja Mutual. Hola. Una consulta nomás para la mesa. ¿Es más jugador Ferser Moreno Martín que Fernando Romero? Volvió el plan más increíble del grupo Garden, Mazda BT50 4x4 full automática o una Nissan Frontier 4x4 full automática en 48 cuotas de $299 con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año, transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, plan increíble del grupo Garden. Hola. ¿Qué le pasó al programa, Arturo? Nada, andamos bien. ¿Qué te pasa? Hola, pregunta. ¿Por qué preguntas? Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Compartí en familia y participa al sorteo de 5 combos de un vale de combustible más un vale de farmacia más un vale de supermercado. Todas tus compras a partir de 30.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Fecha del sorteo del 3 de abril, porque además de cuidarte, amamos premiarte. Hola. Hola, Arturo. Sí. Esta vez te di la ficha a vos. A los Leones Gustavito. A los Leones Gustavito. ¿Qué quiere decir eso? Y a los Leones que no. Hola. ¿Y vos tu WhatsApp ahí, yo? Sí, tenemos más. 0971-108010. Subimos el volumen y ahí vamos. Gustavito tenía que irse. Cuando vino Fer, luego ya a Montema. Y su última prueba que fue contra el Luqueño. Y ahí, Ule.
Comandante, no le ha tratado así a Gustavo. ¿Cómo querés que le trate? Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Hola. Arturo, los compañeros mismos le cagaron al pobre boliviano. La cama le pusieron desde que él una lástima. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. 618-4970, 618-4971, línea fija. Hola, baja. Comandante, necesitamos que Gustavito esté en el panel, comandante, un pedido especial. Cosa que está ganando crédito este chico, Gustavito Sánchez. O sea que no deja de llamarme la atención. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ahora, no en desmedro del preparador físico que estuvo con Arce. Físicamente este equipo responde. Físicamente al ritmo que tiene Cerro. Hola. Hola, Arturo. Sí. El problema es a dónde está Arturo, que él ganaba mucha plata. Si ganaba $25,000, tranquilamente se iba a quedar en el equipo. Llegó la semana electrónica Tupi con descuentos en toda la línea tecnológica. Hasta el domingo vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyenes, Gira Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. O hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Hola. Arturo, no es elegir a dedo el próximo integrante del panel. Hacen un concurso público, Arturo, entre todos, y ahí vos te vas a dar cuenta o el comité quién puede integrar. Vamos a hacer un, ¿qué dijo? Un concurso público. Y vengan, no hay problema, dejen su número, me encanta la idea. Si podemos traer uno más, traemos. Si quieren formar parte de la familia, háganlo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TVH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Y tu WhatsApp ahí, yo? Tenemos más mensajes. Moreno Martín fue una tremenda decepción para Cerro. Habrá sido todo lo que fue, goleador, lo que quiera, pero en Cerro no rindió. Nadie le va a extrañar, esa es la verdad. Y éxito para él. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Hola. Se fue. Solicita el crédito de vehículos usados de Comecipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de interés desde el 15%. Para más información, comunicate al 248-8000 o ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Hola. Arturo, la jugada más clara, las dos oportunidades más claras que tuvo Moreno Martín era contra Curicó, y ahí él tenía que demostrar que era goleador. ¿Qué más querés? Carnes Campo 9, disfrutar de nuestros cortes. Ahora en Gran Asunción te esperamos sobre Avenida Laguna Grande y Carendú. Escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Hola. Comandante, ¿puedo cantar? No. Hoy es día para aprovechar y llenar el tanque de tu vehículo en Petrobras. Bajaron los precios en Super 97, Grid 95 y Prex 90. Visita la Petrobras más cercana y accede al mejor octanaje con el menor precio. Petrobras, una parada de calidad. Hola. Hola, sí. Arturo. Sí. En cualquier actividad humana y principalmente en el deporte, vos tenés que ganarte el espacio, vos tenés que procurar para salir adelante. Yo comencé a practicar deporte desde niño y después dejé el deporte y ya a los 25 años volví a boxear y salí campeón invicto en el campeonato Pedro García. Y nadie en el boxeo no nos apoya. Yo tenía que trabajar en la parrilla de noche. A las 12 de la noche yo venía a trotar en el Club Presidente Hayes para tener una buena formación física. Y así salí campeón invicto 1973, que este año voy a celebrar el 50 aniversario de la conquista del campeonato. ¿Y vos quién sos? Welter Junior. 1973. ¿Pero tu nombre?
Felipe Cuenca Rivero Zúñiga. Felipe, muchas gracias, Felipe. Y gracias, Felipe. Gracias por lo que dejaste al deporte paraguayo. Muy amable. En Universidad de La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresó a universidaddelapaz.com.py. Buenas tardes, Arturo. A ver de qué ahora se agarra Gustavito. Ya suficiente, ya en Oriente Boliviano, ya se fue. Bueno, suficiente para Gustavito. Dice, hola. Comandante, Monumental no puede hacer tan comunicado que Gustavito no pertenece. Tira sobre ese. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y sus distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Dos cosas. Yo creo que no hay que dar mucha vuelta a la cuestión, no rindió y simple. Perfecto, yo creo que ahora está demostrando ya más que él en menos partidos. Y otra cosa, Arturo, tengo un sueño, ser panelista en tu programa. Abrí por el concurso, Arturo, y vamos a participar por lo menos un tiempito. Espera, ¿cómo vos te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Hugo Careaga. ¿Y qué edad tenés, Hugo? 32. Vamos a hacer nosotros un... ¿Cómo se hace? ¿Una invitación se hace? Sí. Un llamado, un casting. Pero Katy, vamos a hablar, charlar, lindo, interesante, la idea es muy buena. Sí. Vamos a hacer, ¿sí? Dale, Arturo, perfecto, vamos a estar esperando entonces. ¿Cómo no? ¿Cómo se hace? Hugo Careaga, 32 años. No. Tenemos que hablar con la gente, o sea, usted nos dice el texto y hablamos con la gente que nos diseña un lindo... Bien, pero en fútbol a lo grande vamos a hacer nosotros, ¿para qué vamos a...? No, pero un lindo texto, con una imagen. Y yo voy a hacer mal texto. Flyer, no hay por eso. Que le dé plata a él, veo. Sí. No, para Gustavito. Para Gustavito. Es la timba, veo. Se está vendiendo para tenemos el texto. Timba conmigo. Se hace un flyer. No, la timba. Se hace un flyer. No quería 2.50 veces Gustavito en pleno programa. ¿Cómo es? Un flyercito que se busca. Vamos a poner ese claro, invita, si claro, quieren. y usted nos vamos a hacer después, mañana. ¿Y a qué hora hablamos? Sí, después canción le envía a la persona encargada para que sea más... ¿A quién es la persona encargada? Al diseñador, para que sea más... Fuera que sea el ¿Y texto diseño común. hace Rodrigo? ¿Vos no haces diseño, Rodrigo? Sí, puede hacer él. Más o menos. Sí, ahí no va. se quiere... Atendé cómo responde. Si fuera un Diseño. uruguayo, y vos le decís al uruguayo, vos le decís, vos haces diseño. ¿Sí te dice? Sí. El uruguayo no hace 6-0, yo me hago caro. El uruguayo, vos le decís, vos haces, por favor, y después pregunta, ¿cómo es? Y vale, le aplaudo a los uruguayos. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Hola. Hola. ¿Por qué este no me marca que está? El WhatsApp no me marca que yo recibí un WhatsApp. Y tiene que configurar, a veces no... Depende del teléfono a veces. Hola. Arturo, ¿qué tal? Buenas Bien. tardes. Ahora con la ida de Marcelo Martins, Olimpia sale campeón de la Libertadores. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con su fórmula super regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso Fiat Fiorino es tu mejor aliado, desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Comandante querido, Manoto para el casting de panelista Rubén Samanigo. Vamos a poner después, mañana ya ponemos. Hola. Arturo. Rodrigo, vos sabés cómo marca WhatsApp. Hola. No haya si ahora no sé. Vas a cumplir a tu audiencia. Si entre tu audiencia más seguidora, que tenemos múltiple escolaridad, nos llegas a escoger alguno. O sea, es que va a ser el sueño cumplido para la mayoría. Los 6-7 millones de oyentes que tenés. Vamos a hacer, mañana hacemos. No sé cómo va a ser el flyer. Sí, el flyer, ahí está. ¿Por qué no sale el llamado? ¿Vos sabés hacer eso? Vamos a ver, dice, ahí me gusta, y si no sale, no sale. Pero no vaya así más o menos. Hola. Comandante, el que se vaya a estar como panelista tiene que ser creativo, carismático, así como Gustavito. ¿Gustavito carismático? Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito de Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Hola Arturo. Sí. No sé si es cierto o no eso que le hicieron la camita, que no le querían
dar pase a los jugadores y cosas así. Y Pero eso si digo- es que es así, eso no se hace porque la vida da muchas vueltas. No, Moreno no hay que Martín hacer así dijo con la gente. públicamente, alguna vez se van a dar cuenta mis compañeros que hace hacer goles, dijo, él lo dijo. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamiento intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Hola. Hola, comandante. Te escucho. Te está olvidando del Cerro. Tenés que hablar mal otra vez del Cerro hoy. ¿Por qué, Pío, vamos a hablar mal de Cerro hoy? ¡A la puta será! Ojín de tipo será. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Hola. Arturo, sí. Te doy la derecha y todo lo que quieras. Vos acertaste desde que Moreno Martín no estaba más jugando. Le dijiste a Gustavito, pero no se tiene que casar con los jugadores, no tenés que romantizarte con los jugadores. 36 años tienen una pelota que no podía parar. ¿Qué fue lo que va a hacer ahora? Este que vaya a jugar en Arabia y o si no en la Kings League, mamo. Desastre, Arturo, por algo sos el número 1. Chau. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Hola. ¿Y tu WhatsApp ahí, yo, Víctor Villalobos? 0971 108010 108010 0971. Vale, Maco, la Moreno Mati, lo valengo. Hola. Comandante. Sí. Comandante. Sí. Gustavito, ¿cuándo lo que va a aprender a saber de la experiencia de los jugadores? Te envié Cocuecho, Putaña en Bareí después de que se fue Moreno Martín. Te envié Cocuecha. Vaya pega, veo. ¿Aguillende veo? Tembirecocue es la ex esposa. La Hola. Mujer anterior sería. Hola. Hola. Ya volvemos. Con CNT, 2.400 millones en premios, un Audi A4, 1.100 millones, una Toyota RAV4 híbrida, y salen sí o sí más de 100 premios, $30.000 americanos. Pedí CNT Che por Emoy. Hola. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estamos? Yo soy Moreno Martín Lover. Qué pena que se haya ido. Génesis SPH más Oye te trata 3 veces más. Pediron tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Llegó a Bristol la semana de televisores. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o ingresa a bristol.com.py. Hola. Hola. ¿Qué? Qué pesado este Rodrigo. Hola. Máximo. Sí. ¿Cómo andamos? Bien. Decime a vos. ¡Qué boludo! ¿A vos? A mí. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, ¿querés que te diga? Sí, quiero que me diga. A vos, Rodrigo. Decime, por favor. ¡Qué boludo! En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia. Por eso te brindamos producto de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Máximo. Sí. Después al terminar también decirme que boludo a mí, pero no te voy a decir algo. Para Gustavito. Gustavito no entendés nada de fútbol, será. Se fue Moreno Martín de ídolota. Y ahora, Máximo, decirle a Gustavito, qué boludo, por favor. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. Hola. Arturo. Sí. Quiero tener una conversación, así como vos solés hablar en portugués, quiero tener una conversación contigo, pero en guaraní. Tú piensas que también querido Arturo Ruiz. Muy bien, Rodrigo, amigo. ¿Vale? Tú piensas que está con mí. Al cumplir del tipo y nada.
En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Brillante, Rodrigo. Le dio todo. Perfecto. Avisa. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina. Cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga a tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carry. Hola. Comandante, sí. Entre Gustavito, la audiencia y usted es lo que hay. Más no hay. Brillante. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Ingresa a vipmayflores.com, regala amor. Regala Vipmayflores. En instante analizamos campeonato, lo que dejó la fecha, lo que viene y las entrevistas al mediodía. Hola. Arturo. Sí. Arturo. Sí. ¿Cómo está, Arturo? Bien, Angelito. Le damos una buena bienvenida, que se una rápido al grupo, ¿verdad? Y que entre rápido en la acción y que nos ayude, ¿verdad? Porque hay dos campeonatos y va a ser muy largo. A mi celular le da muchísimas gracias. Igual vos tenés que estar atento, Arturo. Y está ahí con tu celular. ¿Para qué me critica, Angelito? No, y vos estás trabajando y ahí revisando tu celular. ¿Cuál es el problema? Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Psicología, Derecho, Psicopedagogía, Ciencias de la Educación, habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.y, comunicate al 021-447-207. En la UNIBE construís tu mundo profesional. Bueno, siguen los 5 minutos finales de fútbol de salón. Cacupé Franco. Sí. Sigue hoy. Salió el comunicado de la Federación ratificar la decisión arbitral sobre la no infracción del área penal de la Federación Cacupeña. Con esto continúa el partido 3-1, Víctor. A las 20 3-1, exactamente. Será el juego en Caguazú. A puerta cerrada, obviamente. Sí. Hola. Dale, por Arturo. Sí. Te voy a llamar a Angelito y preguntarle qué opina sobre Moreno Martín. ¿Cómo no? Hola. ¿Quieres saber qué opinas sobre Moreno Martins? ¿Qué opinas vos sobre Moreno Martins? Si te podemos llamar, dice Angelito, voy a avisar. No tenemos palabras de dónde sacar la respuesta, ¿verdad? Correcto, Angelito, brillante, éticamente perfecto. Hola. Comandante. Sí. El Girocubo y la bamba. No, para bailar la bamba se necesita un poco de gracia. Barda es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barda, un golazo. Hola. Bueno, tenemos que hablar con el presidente, no sé si habla al dama o no. El técnico de Tacuarí. Trovadio Duarte es en el Caballero de Mallorquín. No, el tema de la victoria de Tacuarí. Carlos Humberto. Sí. Ganó ayer su primer partido. Y le podemos hablar con Carlos Humberto Paredes fuera de la entrevista ayer a través de Tigo. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Y agradecemos a todos los que han participado en esta parte del programa. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982, 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.y. Cerámica Itagua, 100% pasión. Podemos llamar a Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. ¿Se equivocó Orteman como se equivocó el de Libertad? Chamot, como se equivocó Costas y como le pasó a Fernando Ortiz cuando era técnico de Luqueño. Un cambio de extranjeros más. Sí. A ver, fríamente no le analicé. Obviamente que la culpa es mía, pues soy el entrenador. En la vorágine de querer ir a empatar el partido, no miré jamás que podíamos tener 5 extranjeros en campo y el esfuerzo que terminaron haciendo mis jugadores el segundo tiempo fueron en vano, porque por más que hubieran conseguido un gol o la diferencia, ya yo lo perdí el partido antes que se terminara. Claro, eso lo decía Sergio Orteman. Sí. Está hablando para Tigo Sport ahora Carlos Humberto Paredes. Ese es ahora, ¿verdad? Sí, ahora. ¿Quién está en línea con Gerardo? Roberto Garcete, ya está Gerardo, gracias. ¿Cómo te va, Roberto? Hola Arturo, muy buenas tardes para vos, tu audiencia. Bueno, la reflexión del momento actual, Roberto Garcete, de Resistencia, contanos. Estamos muy dolidos, Arturo, que no podemos levantar cabeza. Se trabaja diariamente, toda la semana, y
no se dan los resultados que buscamos, ¿verdad? Entonces estamos muy preocupados por este asunto. ¿Qué van a hacer, Roberto, ante una situación como esta? Y vamos a seguir trabajando, Arturo. No podemos, no sé cómo decirlo, pero vamos a seguir trabajando ya que estamos a tiempo. Gracias a Dios estamos entre muchos ahí que tenemos que pelear, se alejaron un poquito de nosotros los otros, ¿verdad? Pero son de 4 a 5 y 6 puntos la diferencia, entonces creo que como perdimos 3, 4, 5 partidos al hilo podemos ganar 2, 3 también y ponernos otra vez a tiro para ir buscando nuestra permanencia por el momento. Yo te decía esto porque se incorporaron muchos jugadores a Resistencia, decía, ¿no? Y por lo que veíamos nosotros hicimos un plantel nuevo porque quedamos un poquito dolidos el año pasado de que 8 o 10 fechas antes necesitábamos un triunfo y no pudimos, entonces creímos conveniente de mejorar el plantel, pero no se dan los resultados. Trajimos jugadores que en los papeles decían que teníamos que hacer mejor campaña y no se está dando. Con el debido respeto ante situaciones como esta, ¿cómo analizás con Sergio Orteman? Y estoy analizando con la gente que está trabajando, especialmente con el presidente, que falta más entrega de los jugadores, ya que Resistencia es uno de los pocos equipos que cumple a cabalidad con sus jugadores y que no le falta nada. Estamos todo el día con ellos, le ponen los profesionales necesarios, estamos en un 75-80% de lo que hace un club profesional y no tenemos nosotros la respuesta y tampoco se refleja en el campo ese trabajo que nosotros hacemos. ¿Y qué más a partir de ahora, el compromiso que tienen y que pone a Resistencia en situación muy cómoda en el promedio? Y como le dije a Arturo, lo único que es ir hablando con la gente, ir trabajar con el cuerpo técnico, hablar con los jugadores que son solamente ellos los que nos pueden quitar de esta situación. Nosotros ya hacemos todo lo humanamente posible y nos queda otra que los jugadores tienen que quitarnos de esta situación, ya que, como le dije yo, hace 4 o 5 fechas Resistencia el año pasado en ningún momento estuvo en zona de descenso y ahora de la tercera fecha de este campeonato ya estamos en zona de descenso. ¿Cómo fue ayer la conversación con Orteman al terminar el partido? Y no me refiero al resultado en sí, sino al agregado del tema de los cambios equivocados en este caso. Al final es anecdótico porque perdió el partido de Resistencia, pero si hubiera empatado igual lo hubiera perdido. ¿Qué le dijo al respecto Orteman? Ayer nosotros con el presidente optamos por no hablar con nadie, ni con los jugadores, ni con el cuerpo técnico. Retirarnos después de que ellos se retiren y no hablar de ninguna cosa, de nada, ¿verdad? Pero creo que fue una gran equivocación. Anecdóticamente también estuvimos hablando hace 8 días con el profesor sobre ese tema, de que habíamos comentado que sus colegas habían entrado en ese tema de equivocaciones de gente extranjera y nos pasa a nosotros esta vez, ¿verdad? Pero yo creo que ahí fallaron mucha gente porque creo que el profesor está muy metido en el partido, para eso tienen sus asistentes, inclusive hasta los suplentes podría haberse dado cuenta de esa situación porque se conocen, todos los días están con ellos. Nosotros enseguida nos dimos cuenta, pero como estamos muy lejos del banco de suplentes no pudimos hacer nada. Nosotros estuvimos hacia el otro lado de la banca de suplentes. Nosotros al entrar, al ver el cambio, ya nos dimos cuenta que
se falló en ese sentido. En un momento notábamos que en el banco el asistente técnico hablaba por teléfono y ya inmediatamente Orteman parecía que se lamentaba. ¿Alguno de ustedes fue el que llamó a comunicar esa situación o cómo fue la sucesión de hechos? Por lo menos nosotros no, porque de nadie vale más llamarle y decirle, porque una vez que entre un segundo ya no hay vuelta atrás, ya no se puede solucionar el problema. Bueno, Roberto, seguiremos charlando en momentos difíciles y hay que ver cómo de aquí en adelante el compromiso y la pertenencia y todo lo que significa plantel, el cuerpo técnico, la dirigencia, para salvar el momento. Chao, Roberto, gracias. Gracias, Antonio, hasta siempre. Gracias. Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Sí, podemos hablar con Luis Cáceres, presidente del Guaireña. Creo que desde que asumió a primera, pasó rachas, pero esta está muy complicada. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. 1229. Blinda tu vehículo contra el camino con Erimark. Con tus tarjetas de crédito y Irau tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. También podemos hablar con Oscar Ruiz haciendo goles en Tacuary. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotanes, Veracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Arquero de Tacuary, bien. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Bueno, contanos con Luis Cáceres, presidente Guaireña. ¿Qué impresión, qué ocurre hoy con Guaireña? ¿Cómo analizás? ¿Con Guaireña? Vos no sos Luis Cáceres. ¿Vos qué Cáceres sos? No, soy Luis, pero otro Cáceres. Ah, perdón, disculpanos. disculpanos. No sé quién, no sé, disculpanos. Con razón que no era la voz, el timbre. Ya nos pasó una vez. Ya no. ¿Quién le llamó? No sería nada raro. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Ingresa a laplata.com.py. La disculpa a Luis Cáceres, a quien llamamos, y a Luis ya nos parecía raro por el timbre de voz. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. 1231. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Para hablar con el doctor Luis Cáceres, lo de Guaireña, ¿verdad? Difícil momento. Sí, difícil, momento complicado. Y de seguir esta línea se puede ir complicando más. Tiene el colchón de puntos de los años anteriores, pero la realidad es que no está levantando. El que ayer fue alcanzado en el penúltimo puesto fue General Caballero. Al perder coincidentemente y ganar Tacuary, los dos quedaron iguales. Así que... ¿Quiénes están los últimos? ¿Quiénes son? Y hoy el último es Resistencia. Resistencia tiene 53 puntos en 52 partidos jugados. Luego está Tacuary, 57 puntos, General Caballero de Mallorquín, 57. Hoy están iguales en el penúltimo lugar. Resistencia ya quedó 4 abajo de ellos. Y luego de estos tres equipos que son los más comprometidos ya aparece Guaireña, 100 puntos en 88 partidos jugados. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, analizalo de Tacuary, vos haciendo goles, la primera victoria en el campeonato y lo que puede parar de aquí en adelante. Oscar, contanos. Sí, muy contento por poder hacer un gol más con el equipo, de poder ayudar para que podamos conseguir nuestro primer triunfo. Estábamos en una situación muy difícil, seguimos en una situación difícil, pero espero que este partido que ganamos nos dé mucha confianza para lo que se viene. ¿Y qué se habló luego del partido y en lo que viene, justamente lo que estás diciendo, Oscar, después de la victoria? Sí, fueron varios partidos que no pudimos sumar. Tenemos que seguir trabajando duro para
para poder acomodarnos más en el tema del descenso. Sabemos que estamos todavía en una situación complicada y tenemos que trabajar duro y pensar en el siguiente partido, que tenemos que ganar nuevamente. Y Luqueño viene bien, ¿eh? Sí, así mismo. Estábamos viendo los partidos luqueños y llega bien, está jugando bastante bien, pero nosotros vamos a trabajar para poder hacer un buen partido y poder sacar los 3 puntos de una cancha muy complicada. Así mismo, Oscar Bueno, es de lo de Tacuarí, su primera victoria, y esto va a dar fuerza indudablemente porque necesitaban tanto. Chao, Oscar, gracias. Chao, Arturo, gracias. Adiós. Dice Todo Cerro en su Twitter, Facundo Valverde, periodista boliviano. Tengo una amistad de años con Moreno Martins. Buscan por Gerardo si podemos hablar con Fernando Valverde, colega de ABC. Habló en ABC. Dice así, en ABC habló Fernando Valverde, en el medio colega, y dice, habló para el medio colega, tengo una amistad de años con Moreno Martins. El fallecimiento de su papá le dolió demasiado. Me crucé con él en el entierro y me dijo que quería retirarse del fútbol, dijo a la misala colega, y que no iba a jugar, le afectó muchísimo. Eso es lo que dijo el periodista boliviano Fernando Valverde. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyega Asunción, Cantabria S.A. ¿Queremos hablar con el técnico de General Caballero? Troadio. Queremos hablar con Troadio, queremos hablar con Luis Cáceres. Las sensaciones que se tienen no son nada grata, ¿no? Sí, por esto de Guaireña. Se van complicando. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo inscribiéndote en nuestra próxima feria especial de invernada el 29 de marzo a las 19 horas por Copa TV y Canal Pro. Asegura tu lugar el 21 de marzo al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. 12:35. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. El día Itaú llegó a Punto Farma. Todos los martes tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% pagando con QR. Además, puedes comprar con tus puntos Itaú, promo válida a través de la web, la app o llamando al 6161 Día Itaú en Punto Farma. 12:36. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Con Carlos Humberto Paredes. ¿Cómo te va, Carlos Humberto? Buenas tardes, Arturo. Ahora descansando un poquito, mirando de nuevo todo y a las órdenes para lo que gusten. Bueno, Carlos Humberto, tan necesitada la victoria y se logró, ¿no? Sí, totalmente. Las victorias no tienen sustituto. Sí, señor. Futbolista. ¿Perdón? ¿Perdón? No te escuché. No, esto tiene sustituto. Lo que queremos es, independientemente de la victoria que motiva muchísimo, ¿qué te dejó a favor el rendimiento de Tacuarembó? Nosotros, Arturo, creo que en realidad en estos encuentros que nos tocó dirigir y los chicos también, ellos y desde que nosotros asumimos, creo que hemos cosechado muy poco de lo que sembramos. Porque hemos hecho un partido muy correcto contra Libertad. Tuvimos muchísimas ocasiones para poder por lo menos puntuar ese partido. Empatamos un partido contra General Caballero por el campeonato, por una falta que cometimos nosotros dentro del área, que nadie quiere hacerlo, pero creo yo pudo haber sido evitable, en donde se nos escapa una victoria. Y luego contra Guaraní demostramos también de nuevo que estamos mejorando y tampoco tuvimos la certeza de poder por lo menos puntuar uno más. Entonces el fruto de lo que hemos hecho estaba un poco verde para lo que nosotros estábamos queriendo. Ayer después de tanto ya estar esperando esto, se dio una victoria que creo, no quiero llamarla justa ni merecida, porque en el fútbol es
muy relativo hablar de eso. Pero creo que los lapsos nuestros en todos esos partidos que te mencioné fueron muy buenos y que merecimos, vuelvo a decir, merecimos alguito más que ayer se pudo concretar. Carlos, ayer otra vez en el primer tiempo tuviste que recurrir a un cambio de emergencia, por así decirlo, un cambio por lesión. ¿Cuál es la situación de ese jugador hoy y qué cambió para tu planificación durante esos minutos? Lo de Patrick. Sí. No fue por lesión, fue una opción táctica. Pensé que le pasó algo. Entonces bien la aclaración porque pensé que le pasó. Sufrió algo que pasa en el fútbol, alguna caramuza ahí que pasa, te duele, pero nosotros decidimos por otra cosa el cambio. Yo pensé que se lesionó bien, entonces la aclaración porque fue antes del primer tiempo, no es habitual cambiar un jugador así, entonces buscabas otras cosas con el cambio en este caso. Sí, con Antonio creo que tuvimos un poco más de lo que nos estaba faltando con Patri, nada más, es eso. Bueno, Carlos, y ahora viene el luqueño en Luque. ¿Qué despierta en vos el partido? Mucha ansiedad, mucha emoción, mucha atención por sobre todas las cosas, porque ir a jugar a Luque siempre es bueno, por la gente, por el ambiente. Es una ciudad muy futbolera. Yo pasé momentos muy buenos ahí. Entonces será volver a ver amigos y nosotros, pero dentro de la cancha es a cara de perro, como se dice. Y se entiende, cada uno peleando lo suyo. Un abrazo al aire, Carlos Humberto, gracias. No, a vos, cuando guste, chao. Chao, Carlos Humberto Paredes, técnico de Tacuare. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, andar rápido, ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapidoc Clínicas Médicas. En Electroman volvimos con 2 cuotas de regalo. TV Speed ahora solo 16 cuotas de 226.000 guaraníes. También puedes pagar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroman.com.pe. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Feliz cumpleaños para don Benito Maldonado, fanático oyente del programa, aparte de Wilson Maldonado, su hijo. Para don Benito Maldonado, muchas felicidades. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, en la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos, con todos los servicios, y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993 38 43 63, el 021 338 1199. Crecer Inmobiliaria. Muchísimas gracias, don Gustavo Saba. Sport Pelé nos trae de 1940 2022 recuerdos. Remembering, sí. Muchísimas gracias a don Gustavo Saba por la revista que tiene que ver con Pelé, la historia de Pelé, y muy emotiva todo esto. Vamos a dar lectura, está en inglés y me van a colaborar los compañeros con la propia traducción. Don Gustavo Saba, te agradezco muchísimo el gesto, esta revista que dice por Pelé, recuerdos 1940-2022 del Rey Pelé. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. 12:41. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cómo te va, Francisco López? Hola, Arturo, saludos para todos. ¿Cuánto fue la recaudación ayer? Tengo la cifra exacta. Pero, más de 5.000 pagantes, veo. No, sí. No, a ver, pagantes no. Más de 5.000 personas, no, sí. Yo hablo pagantes. Acordate de una cosa, Francisco López. Pagantes. General Caballero jugó ante Olimpia y Cerro. Eso es para la recaudación. Sí. ¿Cómo salió ante Olimpia General Caballero? Perdió 2-1 aquella vez. Y bueno, recaudación dice 242.140.000 guaraníes. Cantidad 5.727. Pero había más gente. No, pagantes. Y pasa que dice cantidad, no dice pagantes ni ingresantes. Criaturas, jóvenes, chicos, eso se ve. Pero cuando vos sabés que la recaudación ya no va, había dicho Oscar Gavilán, creo que llegamos a 5.000, dijo, lo que podríamos llegar. No, pagantes, porque aquí pagantes. Detalla. ¿Cuántos pagantes? 5.727. ¿Y cuánto fue la recaudación? 242.140.000 guaraníes. Con Ensol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo el hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. Ensol Seguros. Sí, podemos hablar con Huguito Martínez. Son momentos muy difíciles. Ya hablamos con Ditore.
Momento dificilísimo porque habló 11 meses, quedó fuera. Yo le pedí a Gerardo este dato y que Fabián me corrigió, pero mi celular no andaba, ahora tengo el nuevo. Le llamé a Fabián y le dije que el otro ya murió. No, una manera de decir, está en casa con el recuerdo. 1 de noviembre del 2020 se lastimó Derly González en un enfrentamiento Olimpia-San Lorenzo en Paraguay. Fue victoria 3-1 de Olimpia. Derly González sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tuvo 7 meses de recuperación. Fue en el 2020. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles generas cupones electrónicos para el gran sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Una consulta, los jugadores de Cerro o el cuerpo técnico no hablan con ustedes, no, tiene que haber actualización, conferencia de prensa, cambió el mundo en ese sentido. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, reparar y proteger, asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Sobre el tema de los gastos, porque bien por General Caballero que detalla, el tema del espectáculo ayer le salió 40 millones a General Caballero de Mallorquín, y aquí incluye todo lo que se abonó y lo que le queda, 202 millones recaudación neta para el club. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué golazo te mandaste, Cristian, Sí, la verdad que sí. Fue un bombazo, Cristian. La duda de Gabriel va y vos le metiste el bombazo. Sí, el profesor me dijo que me vaya a presionar ahí alto y que le pegue cuando tenga que pegar y así pues. ¿Y vos cómo fuiste a parar? Perdón, ¿vos de dónde sos, Cristian? Yo soy de Asunción. ¿De Guaraní vos sos? ¿Tu padre pertenece a Guaraní? No, yo este año, sí, en este año salí del club Guaraní. Pero acá en general. Pero quedaste como jugador libre. Sí, jugador libre. ¿Y por qué saliste de Guaraní, Cristian? ¿Qué pasó con vos? Y la verdad que hubo un cambio ahí de técnico en el club y entre eso me tocó salir a mí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Guaraní, Cristian Báez? Yo hice toda mi inferiores en el club Guaraní. Son momentos muy difíciles, Cristian, hacer inferiores. ¿Cuántos partidos en primera tenés en Guaraní? No, en Guaraní yo no debuté en primera. ¿Tampoco debutaste en primera? Como periodista tendría que tener los datos, perdón. Acá no tenemos los datos y le extrañamos a Andrés Riquelme, que sí lo hubiéramos consultado. ¿A vos no jugaste en primera en Guaraní? No llegué a debutar ahí. ¿Y por qué? Solo formativa. ¿Solo formativa, veo? Sí, solo formativa hasta reserva. Perdón, hasta reserva, perdón. El error es mío y no jugaste en primera. Francisco López, compañero, Cristian Báez. No, ahondar un poquito más sobre eso justamente. ¿Por qué se dio tu salida de Guaraní? Porque estás mostrando que tenés condiciones. O sea, seguro que ahora la gente de Guaraní está diciendo, bueno, ¿cómo se nos escapó? ¿Cómo se nos fue? Sí, la verdad que, como le dije, ahí hubo cambio de técnico, de coordinador, y ahí a mí me tocó salir del club. ¿Siempre jugaste de delantero? Sí, siempre. Ya Olveira te sacó una chilena, era el gol de la fecha, probablemente el gol del campeonato, pero eso no hizo mella en vos. Terminaste ayer de vuelta con mucha confianza y marcando ese golazo. Ya estabas buscando el golazo. Sí, la verdad que sí, contra Olimpia no se me dio y ahora contra Cerro, gracias a Dios, ya vino el gol. ¿Qué te dijo la familia? No, recibí muchas felicitaciones y alegría total. ¿El cambio en el primer tiempo fue por disposición de Troadio, del entrenador, o sentiste algo, alguna molestia, algo? ¿Qué pasó contigo? No, solamente porque el técnico decidió eso. Cristian, ¿vos ya tenés contrato con General Caballero? No, todavía yo no tengo contrato. O sea, vos cuando fuiste llegaste como para reserva, para inferiores y saltaste a primera. Todavía no tenés, todavía no firmaste contrato profesional. No, sin contrato no. ¿Y ya te ofrecieron algo? ¿Cómo está la situación ahora? Más todavía que tuviste 2 buenos partidos en primera. Hasta ahora no tengo contrato. O sea, vos llegaste libre de Guaraní, conseguiste la oportunidad ahí en general y ahora seguramente van a comenzar a hablar de otras cosas, porque te pregunto, en ese caso el pase de quién es, el pase es tuyo, ¿verdad? General todavía no tiene ningún porcentaje a su favor de tu ficha, ¿verdad?
No, aún no. ¿Y quién te representa? Yo no tengo representante. Ah, o sea, directo vos fuiste ahí, encontraste la oportunidad y por tu cuenta te estás arreglando mientras tanto. Sí, así mismo. Bueno, Cristian, lo mejor para vos. Gracias por tu tiempo, Cristian Báez. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, Cristian Báez. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillano, el 751 Cásico Becheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming 1248. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ayer nos decía Fabián Sanabria que le llamaba la atención el cambio de Cristian Báez. Sí, a mí también me llamó la atención. Por eso le pregunté. Sí, porque estaba haciendo un partidazo y lo sacó Trovadio. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, sur y plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. 1249. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, de un nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto, General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Qué hace Hugo Martínez de Libertad? 20 de febrero del 2022, torneo apertura del año pasado, fecha 13 en el partido Olimpia Libertad en Para-1, que terminó 2-2. Martínez terminó con una rotura de ligamento cruzado y estuvo fuera de las canchas aproximadamente 11 meses. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlas en las mejores tiendas del país y distribuye la Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modo de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay. Ingresa a nissan.com.py. Nissan All New X-Trail 2023. Cristian Gómez no tiene contrato, como dice Sergio Lauser, que Cristian se lesiona. Y sí, y ahí está el problema que generalmente sucede en no en tiene esas contrato categorías y es muy inferiores. raro un jugador que esté jugando en primera que no tiene representante. No tenga representante, sí señor. Llegó a recuperar el Acetambre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recupera el Pirega. Recupera el Acetambre de venta libre en farmacias calidad Foposa. 12.50. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto de las tapas de Fortín, etiqueta negra 754 175 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo en 6 sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet. No habla el médico de la Olimpia, Gerardo Rodrigo García. No habla pero el médico de la Olimpia. Vamos a hablar con Romero. No solamente lo de Derli, sino hay jugadores que hay que ver. Sigan Tito Torres, lo de Derli es tema muy sensible, muy... ¿Qué pasó con Federico, con el lateral izquierdo Zavala? Zavala tuvo un golpe en la rodilla, está todavía en recuperación. Son 2 semanas hasta ahora. ¿Y Tito Torres para mí que terminó acalambrado simplemente. Bueno, pero eso es consecuencia del trajín del fútbol. Sí, y Richard se tocaba el posterior. Abajo. Y bueno, para hablar con el médico de la Olimpia. Está Troadio Duarte. ¿Cómo te va, Troadio? Hola, don Arturo. Buenas tardes. Un saludo cordial para vos, para los que están en la mesa y para toda tu audiencia. Bien, gracias a Dios. Cuando estaba el 2-0, ¿qué sentías? Y era un partido controlado, don Arturo. Era un partido controlado. Entrenábamos, sabíamos que iba a ser muy difícil por lo que es Cerro, por su momento actual, invicto en el torneo, un buen momento también en la Copa. Sabíamos que iba a ser así, pero nosotros también necesitamos mucho de sumar puntos y bueno, logramos ponernos en ventaja. Lastimosamente descuentan muy rápido y el segundo tiempo fue prácticamente todo de ellos, ¿verdad? Nosotros tal vez ya no controlamos el partido, hasta el empate estábamos bien, después ya tuvimos muy pocas chances de gol, pero creo que estamos mejorando de a poco. No alcanza eso porque necesitamos de sumar de a 3 y bueno, ahora tenemos que trabajar. Teniendo un partido muy difícil nuevamente el próximo jueves ante Libertad y bueno, ya la historia ya quedó atrás y bueno, a seguir mejorando. A este ritmo de partido como la noche pesa, ¿eh? Sí, sabemos que va a ser así, Arturo. Nuestro momento también, desde que llegamos ahí en el General Caballero, no estaba tan bien, pero confiamos mucho en lo que tenemos. Voy a volver a repetir eso y lo voy a decir siempre. Por eso aceptamos ese desafío, porque confiamos en el plantel que tenemos. Hay cosas que mejorar y bueno, vamos a seguir trabajando. Es la única manera de poder salir de esta incómoda situación. Troadio, viendo el partido ayer y el cambio que haces en el entretiempo, lo interpreté así. Vos sabías que Cerro, no sé, puedo estar equivocado,
vos sabías que Cerro se te iba a venir encima porque estaba con el 2-1 y que iban a presionar y se iban a plantar en tu campo y necesitaba gente rápida para la contra. Sí. Por eso el ingreso de Derlis. Pero sí, lo vimos así, sí, así mismo. Lo vimos así también. Lo vimos Jorge Sanguina siendo un poco más cómodo también jugando arriba. Por ahí un poco desordenado tal vez cuando juega por las bandas, pero Derlis también lo está haciendo bastante bien desde que está teniendo participación con nosotros. Y sí, esa fue la idea, tratar de aprovechar los espacios que por ahí nos iban a dejar Cerro, pero lastimosamente ellos fueron muy efectivos, eran muy claros a la hora de tener la pelota, jugadores con mucha calidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir trabajando, confiamos mucho en lo que tenemos. Se viene un partido dificilísimo nuevamente. El filtro nuestro, desde que llegamos, muy complicado. Nos tocó Olimpia, Cerro, Libertad, pero son las reglas de juego. En algún momento tenemos que enfrentarnos a ellos y bueno, a tratar de encarar de la mejor manera. Así como también hay que decir, es descubrimiento, por así decirlo, poner entre comillas, lo del chico Báez, porque le diste la confianza, porque viste en él potencial y decís, bueno, le puede dar una mano al equipo y lo está haciendo. Vez pasada intentó una chilena, iba a ser el gol del campeonato probablemente, y ayer le salió un golazo también, o sea, le estás dando minutos. Sí, y justamente cuando debutamos ante Guaireña, al día siguiente fui a ver la reserva. Nosotros tenemos la imperiosa necesidad también de sumar los puntos para la bolsa de los juveniles, ¿verdad? Y lo hizo bastante bien luego en la reserva, y ya el partido siguiente lo hizo debutar, gracias a Dios. También él está asimilando bastante bien. Es un chico que tiene formativas en Guaraní, ya tiene buena base, digamos. Estuvo jugando la Copa Libertadores Sub-20 con Guaraní, creo que también estuvo en algún momento en las selecciones menores de Paraguay, y muy buen jugador, muy feliz con él. Ayer se mandó un golazo. Troadio, yo sé que no está a tu cargo, pero ya que mencionabas el tema de la reserva, te consulto por las dudas. Hoy, por ejemplo, perdió 9-2 General Caballero, y ya había anteriormente un par de resultados un poco llamativos. ¿Pasa un poco porque son quizás jugadores del interior los que están ahí en reserva, o qué pasa con esa categoría en General Caballero? ¿Tenés idea? No, y es el tercer partido que nosotros estamos dirigiendo. El otro día, en el debut nuestro, le habían ganado a Guaireña 3-2. Habían bajado algunos chicos que están con nosotros, el caso de Teo, que ayer jugó en primera división, y muchas veces pasa por eso, ¿verdad? Cuando nos pone chicos también y se enfrenta a equipos que ya tienen formativas muy buenas. El caso de Cerro, nadie va a descubrir eso, y por ahí viene a veces la diferencia, ¿verdad? El otro día creo que habían perdido también contra Trinidense, habían perdido creo que 11-1 antes de nuestra llegada. La formativa de General está en Asunción. La reserva sí está, son 20 futbolistas más o menos que viven en el club, pero hay muy buenos chicos. Tal vez la diferencia tal vez fue lo del equipo, lo del rival tal vez, pero hay muy buenos chicos que están ahí en la reserva, ¿eh? Bueno, Troadio, un saludo al aire, a ver qué se proyecta en General. Lo que pasó ayer, la victoria de Cerro, andaba bien General hasta que después conoció de esta derrota ante Cerro Porteño. Un saludo al aire, gracias, Troadio. No, por favor, Arturo, a las órdenes cuando guste. Gracias, Troadio, arte técnico General Caballero. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicera y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales, @Sanicera, @Claucol Paraguay. 1257. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magnoramente Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magnoramente Más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981.
Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso con somieres de alta calidad. Somieres Super Espuma, viví más despierto. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Saludos para el mejor número 6 que tuvo el Club Cristóbal Colón de Ñemby, Víctor Morínigo, de parte de los chamos. A Cristóbal Colón de Ñemby, Víctor Morínigo, por su cumpleaños, muchas felicidades. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben, hoy asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Semana Santa es tiempo de viajar y con Bancopp tenés hasta 12 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viajes del país. Además, acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Bueno, ¿qué más? Ya recordamos los goles, ¿verdad? Sí, en Cerro la preocupación pasa por el estado de Piris Damota, que ayer salió con un tema muscular teniendo difícil para el sábado. Creo que para el sábado ya no llegaría ante Nacional, ahí tendría que usar otras opciones el técnico. Pero una cuestión, sábado. A mí me llama la atención que juega 5 partidos, 6 partidos y se termina lesionando. Y ya le pasó, tema sí, muscular. Tenés razón, le pasó ya el año pasado, cuando llegó recién, los primeros 6 meses. Recuerdo que él había llegado y justo en esa pretemporada tuvo dengue, después tuvo COVID y le costó encontrar ritmo, y ahora que ya tiene ritmo le pasa lastimosamente para el jugador esto. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuy Chupé Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio en la urbanización Portal del Sur, ubicada en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. ¿Otro vato puso en su Twitter qué? No, en su Instagram, señor. En su estado Instagram subió. ¿Qué puso? Mucha fuerza, Adelis querido, volverás más fuerte que nunca. Y le arrobó a Adelis González en su cuenta de Instagram, en su historia ayer. Deseándole mucha fuerza a Adelis por el momento. Y acordate que para transferencia. Sí. Porque Sí, si vos no digo que Olimpia lo quiera transferir, aclaro. Pero ante una situación en Copa Libertadores y anda bien y viene una oferta bien, es más que aplicable que Olimpia lo transfiera. El más vendible. Sí, que Olimpia, el propio Olimpia lo transfiera. Y el de cotización más alta. Por eso. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan. Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Subera amamos tu Chevrolet. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga y cuefe y albóndigas condimentadas. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Cerro vino, gol. Cerro Porteño lo hizo Brian llevándose el mundo adelante. Cerro, el que perdía por 2 goles contra 0, y ahora Brian pone el descuento para Cerro. ¿Y en qué momento? Pelota que pica a la izquierda, la buena asistencia y de pelota al fondo de Brian. Churín el asistidor, Brian el definidor, y Cerro se pone el tiro de empate. Lo hizo Brian en el general Osuna. Cuando empezaban a aflorar los nervios en Cerro Porteño, cuando era
reclamo permanente contra el árbitro y otras situaciones porque el 2-0 había pegado fuerte. Aparece una buena conexión entre los atacantes que hoy tiene el Ciclón. Va a pelear esa pelota Zamudio. Zamudio suelta sobre la izquierda, Churín abriendo la cancha. Se metió muy bien sobre ese carril. Inteligente para volver a tocar dentro del área. Pasa hacia atrás y Zamudio. La resolución inmediata apenas recibe. Saca el remate fuerte abajo al palo derecho de Arévalos. Cerro jugó más tranquilo esta pelota. No se apuraron los delanteros. Buena conexión entre ellos. Para el descuento de Zamudio, el Ciclón se pone 2-1. 39 minutos, primera etapa. Estamos con el médico del Olimpia, Miguel Romero. ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, doctor, contanos el panorama del Olimpia. Ahora, hablando de Derlis, aparte del comunicado, ¿qué podemos agregar, Miguel Romero, doctor, caso Derlis? Lo cierto y lo concreto es que después de la desgraciada situación que él sufrió, nosotros le evaluamos, encontramos una inestabilidad moderada de la articulación de la rodilla del lado izquierdo. Le hicimos los estudios y constatamos que hay un compromiso óseo, una pequeña fractura en la tibia. Tiene unas lesiones que comprometen los ligamentos, ¿verdad? Lo más importante y la parte de los cruzados no es claro eso porque hay mucho edema todavía, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo cierto y lo concreto lo que tenemos, ¿verdad? Estamos en el proceso de desinflamar esa articulación y en un periodo de 5 a 7 días volver a repetir una resonancia para ser más concluyente con el compromiso de los ligamentos, por sobre todo los ligamentos cruzados, ahora tanto el anterior como el posterior. ¿Hablamos de la misma lesión anterior, doctor Romero? No. Hoy día todavía no puedo concluir con todo el compromiso que tiene esa articulación, Arturo, porque había mucho edema todavía y no nos permitía ser concluyente en algunos puntos, ¿verdad? Lo cierto y lo concreto es lo que te acabo de confirmar, ¿verdad? Que hay un compromiso en el hueso y también en la región posterolateral hay una pequeña distensión de la cápsula y una lesión ahí del ligamento. Ahora lo que todavía no podemos ser precisos es sobre si hay o no compromiso de los ligamentos cruzados. Es muy fuerte. ¿Y cómo está Derlis con relación emocionalmente esperando estos días? Debe ser muy fuerte, muy fuerte. Y Derlis realmente con la lesión anterior demostró que tiene una fortaleza tremenda, nos sorprendió a todos. Su recuperación fue en tiempo récord aquella vez, ¿verdad? Justamente por la fortaleza y el profesionalismo que él tiene, porque incluso compró todo el equipamiento de fisioterapia, lo tiene en la casa, y aparte de hacer en el club su tratamiento, él incluso en horas de la tarde, la noche, cuando estaba fuera del club, él seguía haciendo esos tratamientos dentro de su propia vivienda, ¿verdad? Eso demuestra todo el compromiso que él tenía como para acelerar también su recuperación en ese momento, ¿verdad? Y creo que esta vez no va a ser la excepción. Doctor, o sea, existe una posibilidad, por lo que se entiende de tus explicaciones, es de que una vez que baje el edema se pueda ver bien la imagen y existe la posibilidad de que no estén comprometidos los ligamentos cruzados. Es esa la noticia o el lado positivo que se puede esperar todavía a esta altura, ¿no? Claro, de hecho que no podemos ser concluyentes porque la imagen no nos da todavía esa certeza plena, ¿verdad? Nosotros le hicimos bien en agudo para tener ya un panorama incipiente, ¿verdad? Y tener algunas medidas especiales a partir de ahí como para que sea más efectivo lo que estábamos haciendo como terapéutica, ¿verdad? Y a partir de aquí desinflamar eso y volver a repetir el estudio y ahí tener ya un panorama seguramente mucho más cierto del grado de compromiso que tienen los elementos de parte blanda que componen la estructura de la articulación en la rodilla. Cuando se dobla la pierna, Francisco, ahí lo que dice, ahí en la imagen, ¿esa viste bien, doctor? Sí, realmente es muy traumático ver, Arturo. Miramos nosotros y realmente impresiona bastante esa imagen. Ahora, doctor, te tocaron casos similares. Ya tenemos antecedentes de ese tipo en deportistas en general, digo, no solamente del fútbol, pero ya llegaste a ver de este tipo de lesión. Sí, hemos tenido varios casos. Y el peor escenario y el mejor escenario, ¿cuál sería?
Yendo al mejor escenario. El mejor escenario sería que de repente no estén comprometidos los ligamentos cruzados. Y el peor escenario, que estos estén comprometidos, ¿verdad? Claro, si ligamento cruzado significa que es lo que ya tuvo la ocasión anterior. Sí, hay que recalcar ahí, Arturo, que es la rodilla sana previamente, no es la rodilla operada. Ah, la otra. Ah, perdón, el error es mío, y pido disculpas, Gustavito Sánchez, me equivoqué en mi pregunta. Es la otra rodilla. Y en base a lo que te preguntaba, Francisco, hacer una comparación, perdón el término si es ordinario, de rodilla a rodilla. Sí. Y hoy no puedo hacer todavía un juicio de valor comparativo por el hecho de que todavía no tengo todo el panorama, Arturo. Ah, por eso digo. Después de repetir la resonancia, yo creo que ahí vamos a ser bien concluyentes. Doctor, pero en la ocasión anterior, para ilustrarnos, en la ocasión anterior fue la rotura del ligamento y llegó a tener algo más agregado, porque ahora, por ejemplo, está el tema de la fractura del platillo tibial, desgarro de ambos meniscos. ¿Eso había estado asociado a la lesión de rodilla anterior o solo fue ligamento, recuerda? Fue una lesión de ligamento aislado. Solamente eso. Y por ejemplo, hipotéticamente, ojalá no suceda, pero si se confirma la rotura, al asociar con los otros problemas, ¿sería mayor el tiempo de recuperación en este caso entonces? El tiempo de recuperación tal vez no va a variar mucho, sí el futuro articular, porque hay que entender que cada elemento cumple una función dentro de la articulación. Por ejemplo, los meniscos son elementos de amortiguación, de soporte y de protección del cartílago. Y si eventualmente esos meniscos están comprometidos, tuviese que retirar alguna porción, eso ya va a predisponer a que se desgaste más rápido el cartílago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el futuro de esa articulación es más sombrío que cuando no hay una lesión meniscal, por ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado también la fractura, ¿verdad? La fractura condiciona un poquito a que pueda haber una zona donde haga un desgaste más rápido ese cartílago, porque la base donde se sustenta el cartílago es la que se hundió un poquito, que es el hueso de la tibia, ¿verdad? Entonces esos elementos lo que van a hacer es que el futuro de esta articulación sea un poco más comprometida que la que no tuvo este tipo de lesiones, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de recuperación probablemente no varíe tanto. ¿Y cómo se fortalece esa articulación, doctor? Porque si es el futuro, ¿hay algún tipo de injerto? La pregunta es, ¿compromete los meniscos y qué pasa a partir de ahí, doctor Romero, lo que dijiste, si fuese así? Sí, describe ahí una imagen de un compromiso meniscal. Una vez que se desinflama, vamos a ver bien detalladamente esto, ¿verdad? Tiene también su manejo terapéutico de acuerdo a la zona, ¿verdad? Si nos da chance, siempre vamos a optar por mantener eso y tratar de hacer una sutura meniscal y no retirarlo, ¿verdad? Pero muchas veces no te permite hacer eso, entonces se tiene que retirar una pequeña porción y en ese caso sí ya conlleva a que en el futuro tenga un desgaste un poco más acelerado de la articulación, ¿verdad? Y en el mejor de los escenarios, como decíamos, si no hay compromiso del ligamento, doctor, y es, por así decirlo, solo, que no es solo, no deja de ser grave, este primer diagnóstico, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? En el mejor escenario. Y mira, es difícil todavía hablar de tiempo porque no quiero generar falsa expectativa ni de repente ser irresponsable, ¿verdad? Me gustaría hablar de tiempos después de tener todo el panorama y por sobre todo después de haber hecho el procedimiento y tener el resultado exitoso de lo que buscamos con eso, ¿verdad? Doctor, sin buscar culpables, pero se habló mucho y también para que nos saque un poquitito de que el campo no estaba bien. Claro, que él pisa mal es por producto de que allí, según un término nuestro, existía un pocito en el campo o es la pisada y el campo estaba bien. ¿Le dijo algo? Ustedes al estar el día a día conocen el campo. ¿Tiene algún problema, por decir así, el campo de juego para uno o no pasó por allí, doctor? Porque algo que se comenta mucho en redes y que uno mira en gradas y de las gradas uno no puede tener esa pisada allí. En realidad puede estar con esa complicación del campo o no es así, doctor. Bueno, en realidad yo no recorrí el campo, ¿verdad? No tuve en cuenta ese detalle previo al partido, por ejemplo, de
tener en cuenta un poquito cómo estaba el gramado de la cancha. Desde lejos también se veía bastante entero, bastante bien, ¿verdad? Y por otro lado, sería irresponsable de mi parte de repente decir que la cancha tenía un inconveniente, porque no recorrí yo el campo, ¿verdad?, previo a la situación. Y por otro lado, mirando las imágenes, yo no veo que el pie, por ejemplo, se hunda mucho ahí en el... veo que hay un mecanismo en el cual cede un poquito lateralmente el pie, sufre un proceso de rotación sobre su eje, se llama supinación, una leve inversión de la punta del pie y la rodilla que va para atrás, ¿verdad? Es lo que yo veo. No veo que haya pisado algo, ni que se haya hundido el pie dentro del gramado. O sea, no tengo argumentos de repente para dar un juicio de valor sobre eso. Doctor, ahora hablando sobre otros jugadores, ¿cómo están Iván Torres, Richard Ortiz, Zavala? En líneas generales también los jugadores. Zavala tuvo un traumatismo en la rodilla que ya va saliendo ahora. Ya va entrenando en forma cada vez más intensa como para estar ya a disposición lo antes posible del cuerpo técnico. Richard está bien. Tito está muy bien también. Y bueno, en líneas generales estamos bien. Saúl está evolucionando bien, al igual que Luis Cáceres, que son los únicos que teníamos fuera del plantel en forma más prolongada por sus cirugías. ¿Y Alejandro Silva, él ya tendría alguna chance de volver para este fin de semana o cómo está el tema del tobillo? Y él había entrenado ya normal y se reagudizó un poquito su cuadro, entonces se bajó las cargas y se optó por dejarlo al margen del encuentro anterior, ¿verdad? Y ahora día a día lo estamos evaluando, está recibiendo un tratamiento especializado para el cuadro que él está presentando, y bueno, confiamos en que va a ir respondiendo favorablemente con el correr de los días. En el caso Romaña, ustedes ya no tienen nada que ver, doctor, parte física, ya va para ahí el tema. Así es, Arturo. El Romaña que vino... Romaña ya está en manos de el área de preparación física, está en ese periodo de transición, poniéndose a punto, ¿verdad? Lo estamos viendo muy bien y ya es una cuestión del cuerpo técnico justamente tome la decisión si cree que le va a poder ya dar una mano o no, ¿verdad? Ellos están evaluando la parte física y la parte táctica, el desempeño que él tiene seguramente, y está más en el campo de ellos tomar la decisión si ya lo tienen en consideración o no. Bueno, doctor Miguel Romero, muchísimas gracias. ¿Hay algo más de algún jugador que no preguntemos, doctor? No, yo creo que en línea general está todo. Está todo. Gracias, doctor Miguel Romero, muy amable, gracias. A la hora, Arturo. Gracias, 13-16. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morque, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida, convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostar a las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar, lo cambia todo. Una pregunta, ¿Derly González mejor jugador de fútbol paraguayo? Sí, para mí sí. ¿Niño? Sí. Cuando Olimpia lo contrata en la época Trovato y paga lo que pagó, ¿se justifica en transferencia posterior? Y sí. Es decir, si alguien pregunta hoy quién es el mejor jugador del fútbol paraguayo, van a decir Derly González. ¿Sí? Digo, por la cotización que va a tener. Y una pena lo que le pasó ahora, Sí. No, definitivamente. El futuro, entre comillas, de Olimpia económicamente incluso era como un plus agregado, porque si Olimpia luego ponía en la vidriera de la Libertadores, él andaba bien, podría ser transferido y podría... Por eso digo, y no solamente que resta en lo deportivo, en lo económico, Olimpia pierde a su figura dentro de la cancha y a su figura fuera de la cancha. En ambos casos. Decidí Ministerio de Certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. 13-17. La Caja Mutual en este mes te regala una mochila por aporte desde 200.000 guaraníes. La mochila es tuya. Para más información, llámanos al 218-4000 o a través de nuestras redes sociales como Caja Mutual. No podemos hablar con el médico de Libertad, tampoco con Hugo Martínez. ¿Se entiende lo de Hugo,
Sí, en tan poco tiempo otra vez. ¿Cómo estará? Encima Lo que decía el doctor Vitore. En un vez, gran sí, momento, totalmente. porque estaba volando. Por eso, su ausencia es llamativa en la selección paraguaya. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. RAM 2500 Laramie en 48 cuotas, $845, con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9000 sin escribiros al 0971-311-611. Plan increíble del grupo Garden. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameric Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías. Con todas tus tarjetas del Banco Sudameric en todas las sucursales, llámanos al 627-7000. Escribinos al 0982-927-610 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Libertad tiene a 3 jugadores que tuvieron rotura de ligamento cruzado. Uno está ya por volver, que es Antonio Vareiro. Está en la última etapa. En el caso de él, en 2 ocasiones. Exacto. En el 2021 le pasó y ahora lo mismo. Sí, misma situación de Hugo Martínez. Se repite en las acciones con ellos. Y Merlini. Y tiempo atrás, otro con quien se repitió fue Pollo Recalde, con Jorge Recalde. En el 2018 y en el 2016. O sea, 2 situaciones. Pero el que... De hecho, se de paso ayer marcó un gol en News. Sí, señor. Y festejó como loco. Sí. Y estamos hablando de Richard Ruti, que tuvo 3. 3. Jorge González también tuvo 3 operaciones de rodilla. Torito. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 13-19. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La selección practica en el panel, va llegando los jugadores, ¿no? Están llegando los jugadores. Hoy se sumaba Ábalos, que y el CISO llegó a la madrugada. Santa Elena nos espera que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Cómo le puedo a Fabián Gerardo? Vamos a hacer podio de los 3 mejores jugadores del fútbol paraguayo, incluyéndolo a Derlis. Un detalle, cuando se da la lesión de Hugo Martínez, el primer jugador de Olimpia que se acerca a Martínez es Richard Ortiz, justamente, que se va y le dice, como queriendo consolarlo, como que entiende ya lo que estaba pasando. Richard Ortiz. Fue el primero de Olimpia que fue, hay una imagen... Él sabe. Sí, por eso. Perdón por la presión, pero sabe y conoce. Llegó la semana electrónica Tupi con descuentos en toda la línea tecnológica. Hasta el domingo vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién los 30 días. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Ese niño quiere escuchar los goles de Cerro, como no, 1, 2 y 3. La pregunta en el podio. Vamos al tercero. ¿Está Fabián o está Fabián, Gerardo? Fabián, los 3 primeros. Si tienen lo... va a ser. ¿Es paraguayo o puede ser extranjero? Como los 3 mejores del fútbol paraguayo, incluyéndolo a Derlis. De acuerdo. Pero ahí, para dejar en claro, contamos antecedentes, por ejemplo, campaña del año pasado, solamente ahora este torneo. Solo este torneo. No, tenés razón, Víctor. Porque... Vamos a hacer porque esta apertura está... Y porque esta apertura... No, recién arranca. Vamos a hacer los 3, los 3, incluyéndolo a Derlis. Claro. Yo luego le incluyo a Hugo Martínez de Libertad en el podio, para mi gusto. Uno entra él porque es poco partido jugó todavía. Y si miramos campaña anterior, por eso, o sea... No, está bien. No. Fabián, 1 a 3, ¿tenés pensado, Fabián, o no? ¿Qué hace mañana? Yo tengo 3 ahora, sí, rápido. Bueno, espera. Pero vos te haces cargo de lo que hacés y lo que decís. Vamos al tercero del podio para Fabián Sanabria. Resumiendo todo, haciendo una suma, una sumatoria. Fabián, el 3. Lorenzo Melgarejo. Vos... Coincido. Lorenzo Melgarejo en el 3. Sí, yo también pensé en Melgarejo. Está Lorenzo Melgarejo en el podio 3. Enseguida vamos al 2. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El que hace más votos gana. Para vos, Fabián. Esta mucho la actualidad. Federico Pachi Carrizo. Vos, Francisco López. Jan Fernández. Víctor. Y Jan, sí. ¿Vos? Sí. Jan. Ganó Jan, Fabián. Muy bien. Entonces estamos tercero en el podio Lorenzo Melgarejo, segundo Federico Carrizo. Y ahora vamos al primer. Perdón,
Jan. Y ahora vamos al primero. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. 1322. Solicita el crédito de estudiantil de Comecipar con tasa de interés del 11% a 12 meses de plazo y te llevas una mochila de obsequio. Para más información, comunicate al 248-8000. Para llamadas y WhatsApp, Comecipar, tu mejor opción. No, desde que vino tu viaje, tiene la pulserita. Desde que llegaste a tu viaje ahí de País Brasil. 1, Fabián. Para mí, aún habiendo bajado un poco su rendimiento, sigue siendo decisivo para su equipo y el fútbol paraguayo. Derlis González. Víctor. ¿Y Derlis González? Derlis González, sí, señor. Hago mía tus palabras, Fabián. Coincido. Bajó, pero sigue siendo... Igual, ayer, o sea, el año pasado terminó en un... sí, top. Pero terminó 4 o 5 puntos por arriba de todo. El podio, entonces. ¿El 3 quién es, niño? El 3, Lorenzo Melgarejo. El 2, Jan. Y el tercero... Y el 1 Derlis. Perdón, el 1 Derlis. Entonces, en el podio, mejor Derlis. El 1, 2, 3. Y después lo acompañan en el podio. Derlis González, Jan, Lorenzo Melgarejo. Chao, Fabián. Abrazo. Carnes Campo 9, disfrutad de nuestros cortes. Ahora en Gran Asunción, te esperamos hora de Avenida Laguna Grande, esquina Carendí, o escribinos al WhatsApp 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. 1324. ¿Sabes lo que significa darle grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Dale un grit a tu vida cargando la nafta completa. Carga Grit 95 en las estaciones de Petrobras. ¿Hace cuánto que haciendo este mismo ejercicio de los mejores del campeonato, un arquero no estaba en el podio? Porque se mete, es tan determinante el jugador de fútbol, el jugador de campo es el que suele estar, pero es tan determinante ya en que están, o sea, lo que sí, aparte con un nivel sostenido ya de varios torneos. Olveira pasó un gran momento en la Olimpia. Sí, ¿te acuerdas? Sí. En Universidad La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas, ingenierías, todas las carreras habilitadas legalmente. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidadlapaz.com.py. ¿Quién estaba el líder del porcentaje? Estoy yo, 2 puntos arriba, me descontó Francisco López. ¿Cuánto tenés vos? Fecha. Y yo tengo 25. ¿Cuánto tiene Francisco? 23. ¿Cuánto tiene el niño? 20. Bueno, listo. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo, menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conoce los Motocultores Husqvarna en Checomer y Sura, distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. 1325. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque, San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero. Momentos para recordar. Aníbal Cicero tuvo 4 jugadores con esa lesión. Morales. Sergio Díaz. Fabián Franco. Y Vargas. Y Luis Vargas. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular Shell V-Power. Con la mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo el Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom o Ranch. Con el equipamiento perfecto desde $14,100. Bono incluido, acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. 1326. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? Con MoneyGram envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente a tu cuenta. Para más información, comunicate al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Otro detalle, Cerro. Así como hizo 6 en 2 partidos, le hicieron 5 en 2 partidos. A Jan. A la defensa de Cerro. No, qué paradójico que es. Y sí. ¿Y quién estaba en la portería? Y sí, Jan. No, paradójico, digo. Yo no estoy diciendo que no. Y es un síntoma de que Cerro es vertical, pero tiene problemas atrás. Al mejor arquero, Jan, le hicieron 5 goles en 2 partidos. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1326,5. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Juega y ganá en slot del Sol Online, casino online con precisa física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código RUBIN, ganás 15 jugadas gratis en el Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200,000 guaraníes. Juega y ganá en slot del Sol Online. El perdedor de la fecha de libertad. Sí. De haber ganado, hablamos de otra historia.
Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Cuando se trata de hacer pizzas o pasta, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. 1327. Con CNT, 2.400 millones en premios, un Audi A4, 1.100 millones, una Toyota RAV4 híbrida y salen sí o sí más de 100 premios, $30,000 americanos. Pedí CNT, Che por Muy emoy. acertada la vuelta de Churín en Cerro. Sí. Cada vez se lo ve mejor, más fino. Haciendo goles, Churín está absolutamente comprometido. Llegó a Bristol la semana de televisores, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos sin entrega inicial. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde dentro. Queremos que vos compartas y disfrute de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento hay móvil. Ya Gustavito Sánchez se habla del caso Francisco López dio su último discurso. Sí. Se fue y se sentó. Fue así el último discurso de Gustavito Sánchez. Habló en Urbana, Huacá y se despidió. Está en el caso cerrado. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros. Panal Seguros, sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Así como decía el niño, el equipo con más empate Cerro. Sí. Sobre 8-5 empates. Hoy es Deportivo empate. Pero es el único invicto del campeonato. Pero el único invicto del campeonato. Pero incluido un cambio de técnico ahí, que generalmente trae derrota al... Y tiene un mal el Cerro ahora, ¿cómo sabe? Cierto, después termina corrigiendo el mal del primer tiempo. Y en la olla no ganó en torneo local, raramente. No le ganó a Guaraní, no le ganó a Resistencia, no le ganó a Luqueño. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a su persona especial. Ingresa a vipmyflores.com. Regala vipmyflores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, manteca, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. En la Universidad Iberoamericana contamos con más de 40 programas de posgrado legalmente habilitados en áreas de educación, ciencias jurídicas, salud y administración, con aranceles preferenciales para funcionarios públicos y socios de cooperativas en convenio con la UNIBE. Ingresa a posgrado.unibe.edu.py. Comunicate al 0986-100-680. Elegí calidad, elegí la UNIBE. Pero se recuperó Luqueño, ¿eh? Sí. Se recuperó. 10 puntos. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Varta, un golazo. 1330. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunícate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso del techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 600-751. Cerámica Itagua, 100% pasión. Claro. Después vamos a ir charlando con el médico del Olimpia, porque con todo lo que tiene que ver para la red monumental satelital, el médico del Olimpia. Cerro vino, gol. Cerro Porteño lo hizo Brian llevándose el mundo adelante. Cerro, el que perdía por 2 goles contra 0, y ahora Brian pone el descuento para Cerro. ¿Y en qué momento? Pelota que pica a la izquierda, la buena asistencia y de pelota al fondo de Brian. Churín el asistidor, Brian el definidor, y Cerro se pone el tiro de empate. Lo hizo Brian, gana General Osuna. Cuando empezaban a aflorar los nervios en Cerro Porteño,
cuando era reclamo permanente contra el árbitro y otras situaciones porque el 2-0 había pegado fuerte. Aparece una buena conexión entre los atacantes que hoy tiene el Ciclón. Va a pelear esa pelota Zamudio. Zamudio suelta sobre la izquierda, Churín abriendo la cancha. Se metió muy bien sobre ese carril. Inteligente para volver a tocar dentro del área. Pasa hacia atrás y Zamudio. La resolución inmediata apenas recibe. Saca el remate fuerte abajo al palo derecho de Arévalos. Cerro jugó más tranquilo esta pelota, no se apuraron los delanteros. Buena conexión entre ellos. Para el descuento de Zamudio, el Ciclón se pone 2-1. 39 minutos, primera etapa. Y la mejor hinchada está con vos. El pueblo está de fiesta, se viene el Ciclón. Y la nueva olla entera va a cantar conmigo. Cerro siempre voy a estar contigo. Cerro siempre voy a estar contigo. Cerro Porteño cerquita del empate. Churín, Espino a la derecha, al centro. Golpe de cabeza, disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Cerro Porteño, amigo. Diego Churín, la igualdad de Cerro, volcado arriba, metido con todo. Aparece Espino, se va a fondo de cancha. Mandó el centro y un golpe de cabeza media. Eso aprovecha Churín para vencer al arquero Arévalos. Y Cerro igual se perdía 2-0. 2-2 el Mallorquín. Churín, la igualdad. General Caballero 2, Cerro 2. Faltaba la precisión, faltaba ese pase bien puesto en los minutos finales, pero Cerro empezaba a cargar. Ya el segundo tiempo para General Caballero era la cuestión de aguantar y ver si en algún contragolpe podía marcar el tercero, podía hacerle daño a Jan, pero Cerro era el dueño de la pelota, metido en campo adversario. Buena habilitación sobre la derecha. Llegó muy solo, libre de marca. Espínola tuvo demasiado tiempo para pensar, para ejecutar el centro. El envío que va cerrándose al primer caño no llevaba demasiado peligro porque quedaba corto. Pero Castellano en su intento de despejar la pelota no hace otra cosa que habilitarla a Churín. Ese golpe de cabeza de Castellano hace que la pelota le caiga de frente a Diego Churín. Le da de primera. Le pega esa pelota como venía de aire para clavarla cerca del poste izquierdo, poner el empate del Ciclón, que quiere dar otro paso más para acercarse al Cumarelo. Momento del gol. 16 minutos, segunda etapa. Tercero, viene o no viene. Churín perdía, rebotaba, Carrizo enganchó, Mago tiró. Gol. Federico Carrizo pone el tercero. Cerro perdía 2-0, usando la presión del viejazo. Ciclónica reacción de Cerro. Tú eres como un ciclón. Tú eres como un ciclón. Gana el 3-2 Federico Carrizo el tercero. No aguanta General. Le cuesta General. Cerro 3, General Caballero 2. Carrizo aprovechó el rebote. Enganchó a Mago y tiró. Cerro gana 3-2. Calificativo. Espectacular reacción. Esto tiene que ver mucho más con lo que pasó en el primer tiempo. De ese dominio de Cerro que habíamos destacado, había aparecido la figura de Arévalos como para salvar su arco, pero había arrancado mejor, sintió el impacto de los dos goles de General Caballero y tiene esta enorme reacción el conjunto azulgrana. Pelota sobre la izquierda, la trabajó con calma, con tranquilidad Aquino, con Rivas, balón filtrado dentro del área, la fue a pelear Churín en primera instancia, incluso Wilder Viera. Allí dentro del área tratando de incomodar a los centrales de General Caballero. La pelota deriva hacia el otro sector, hacia la derecha para Carrizo, y una fantástica resolución del Pachi Carrizo, porque amagó pegarle de
mala pisadita esa pelota contra el césped, haciéndola circular para dejar fuera de acción a los centrales del equipo local. La definición de zurda, toquecito suave para poner esa pelota al fondo. Cerro lo da vuelta, Cerro reacciona, Cerro no quiere quedar tan lejos de la punta, gana el Ciclón 3-2. Momento del gol. 24 minutos, segunda etapa. Churín, el atacante de Cerro. La reflexión es el corazón que tiene este equipo, las ganas de seguir creciendo, las ganas de seguir aumentando nuestra identidad, que es jugar todos los partidos con la misma intensidad. Y creo que nos encontramos con un resultado adverso que no lo merecíamos y tuvimos la valentía de darlo vuelta. El partido pasado Cerro lo dio vuelta, le terminaron empatando sobre la hora, pero hoy lo dio vuelta otra vez. Digo, el Ciclón, esa identidad de la que hablabas, esa valentía, esa garra, lo que hicieron también en Copa no es poca cosa. ¿Te parece lo que han venido haciendo ya en lo que va de este año? Sí, es que esa es nuestra meta, nuestro objetivo, mantenernos en el tiempo y no solamente que sean partidos esporádicos. Creo que venimos haciendo un sacrificio importante, jugando partidos en pocos días. Y la realidad que el equipo juegue quien juegue, se brinda al máximo y así tiene que ser. Después el resultado, seguramente vamos a perder partidos o vamos a jugar de una manera que tal vez no nos haga las cosas como queremos, pero la voluntad tiene que estar, la idea también. Tenemos que seguir por el mismo camino, que bueno, los resultados van a venir solos. Ya te digo, hoy nos encontramos con un resultado adverso, pero veo para el costado y hicieron la entrevista al arquero contrario. Sacó muchas, creo que merecimos ganar por una diferencia más amplia, pero bueno, ya está, los resultados, los 3 puntos quedaron para nosotros, los necesitábamos, así que bueno, a seguir trabajando y a seguir mejorando. Por último, cortito, a nivel personal, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Te reencontraste rápido con el gol cuando llegaste de nuevo a Cerro? ¿Seguís anotando, aportando? Digo, la figura evidentemente es el equipo, todos lo expresan, pero a nivel personal me parece que te va a marcar también en la confianza el cómo te estés sintiendo. Sí, a ver, uno se puede sentir bien, ¿no? Pero hoy erré bastante, así que me estoy sintiendo bien en lo físico, que eso también es muy importante. Pero no, el equipo, una barbaridad. Cómo se brinda, cómo se predispone, cómo predispone los partidos, cada pelota. Así que nada, más allá de cómo pueda estar individualmente cada uno, ese a nivel colectivo que nos va a llevar a grandes cosas. Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. 13:39. Falleció la señora Ignacia Recalde Ábalos, madre de Vicente Fernández de la Paraguaya Inmobiliaria. Falleció ayer a las 19, velatorio en el Memorial hasta las 14 y el sepelio en Villaliza a las 16. Nuestros más sentidos pésames a la familia del señor Vicente Fernández, el fallecimiento de Ignacia Recalde Ábalos, madre de Vicente Fernández de la Paraguaya Inmobiliaria. Nuestros más sentidos pésames. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Comunicate al 0983-353411. Probá el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. 13:40. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional, tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Hoy se juega 5 minutos el partido entre Franco y Cacupé. En suspenso, sí, ahora se armó nuevamente un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo en el fútbol de salón. Blinda tu vehículo contra el camino con Erimar. Con tu tarjeta de crédito, 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos, mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. 13:41. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para cual 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hidalgo SRL. Instante la programación del fútbol, lo que viene. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial.
S42. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Facundo Saba, técnico de Cerro. Me gustaría hoy no haber sufrido tanto, porque creo que tuvimos un montón de posibilidades para hacer goles. Las 3 apenas empezó el partido, después muchísimas situaciones en el segundo tiempo como para no esperar hasta el último minuto para que el referee termine el partido. O sea, me parece que era un partido para hacer más goles, porque tuvimos muchas situaciones que no pudimos convertir, y para estar más tranquilo desde el primer minuto. La primera llegada creo que tienen bien en la mano el penal, es un poco los ayudó a ellos a estar anímicamente mejor de como habían arrancado, porque habíamos arrancado muy bien nosotros con toda esta situación de gol, y después nos hacen el segundo gol, y bueno, ya después a partir de ahí fue todo una avalancha nuestra hacia el arco de ellos, intentando descontar. Le dije en todo tiempo estemos tranquilos, que no había un equipo hasta ahora que en los segundos tiempos no hubiese aguantado el ritmo nosotros, que íbamos a tener un montón de situaciones de gol y que dependía de nosotros dar vuelta a esto. Así que bueno, pues se pudo hacer. Los jugadores tienen un gran compromiso, unos valores muy buenos de no rendirse nunca, de siempre ir para adelante, de siempre arriesgar, de ayudarse aún en los momentos difíciles. El equipo siguió pidiendo la pelota, jugando, arriesgando, yendo para adelante, teniendo situaciones de gol. Me parece que estamos ante un gran grupo, más allá de que son muy buenos jugadores, un gran grupo humano de personas que se levantan todos los días con ganas de entrenar, con ganas de mejorar, con ganas de ayudarse mutuamente. Un párrafo aparte para la gente que vino, que alentó en todo momento, aún con el 2-0 abajo, que nos también, siempre digo, es un jugador más que nos ayuda, nos alienta y nos manda para adelante, porque bueno, este es un club muy grande que tiene que hacer así, un equipo que busque ganar desde el primer minuto hasta el último, como pasó hoy, más allá del esfuerzo que venimos haciendo todos por los partidos que venimos jugando. Los segundos tiempos seguimos siendo muy fuertes. En conferencia de prensa, Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.virg. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos, porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente. Precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Comunícate al WhatsApp 0972 55 53 33, Cantabria S.A. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo escribiéndote a nuestra próxima feria de invernada especial el 29 de marzo a las 19 horas por Copa TV y Canal Pro. Asegura tu lugar hasta el 21 de marzo al 0985 145 846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. En el instante de la próxima fecha del campeonato. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Pugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día Punto Farma hoy, super ofertas de dermocosmética, hasta 50% de descuento en productos seleccionados, válido para todos los canales de venta y medios de pago. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Vamos de repaso lo que se vendrá el fin de semana, fecha 9. El viernes en Dos Bocas, Guaraní Guaireña, 19 horas. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos, el mejor precio de Rapidoc. Comunicate al WhatsApp 021 729 3030, Rapidoc Clínicas Médicas. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo, juego de somier convencional con Pilotop. Ahora solo 16 cuotas de 193.000 guaraníes. También puedes pagar hasta 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. El día sábado a las 18 en Encarnación, Ameliano Olimpia. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes. Cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993 38 43 63. Crecer Inmobiliaria. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad. Éticos. El sábado 20:30
venta Cerro Porteño Nacional en la Nueva Olla. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. 1346. Vuelve la promo más imparables de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love Your ama como vos. Luqueño Tacuaré a las 17 del domingo en el Feliciano Cáceres. Utiliza el motor de elevación Cicahuel 105. Levanta tu pared a solo 2 a 3 horas. Para cada problema y una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Cica queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellaram del 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. Fleming. El domingo 19:30 Resistencia Trinidense. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil Empeño, 20 arreglos y cuellos sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. 1348. El Machetas ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Se distribuye la Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Ingresa a nissan.com.py. El jueves se completa la fecha 9 con el duelo Libertad General Caballero. Será el jueves 30 a las 19. Llegó a recuperar la Acetambre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Acetambre de venta libre en farmacias calidad Fopasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín y Etiqueta Negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800. Sigue las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo sin sorteos. Fortín y Tigo Money te llenan de internet. Saniceri Clau Col se une para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Saniceri Clau Col. Seguinos en redes @Saniceri @Clau Col Paraguay. El lunes juega Paraguay ante Chile en Santiago. 20:30 el partido amistoso internacional. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. El caso de Erlich y otros puntos de lesiones en Olimpia, en instante re monumental satelital, el doctor Miguel Romero, médico de Olimpia. Llegó la hamburguesa que esperabas, la hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Prueba lo nuevo de Pizza Hamburguesa, su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso. Super Espuma, vivimos despierto. 1349. Con Rumbos CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindando de la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1350. La hinchada de la parrilla, la saben y somos un choriqueso Chorti, que tus encuentros en completito solo depende de una cosa clara del choriqueso Chorti, el auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancop te ofrece plazos y tasas preferenciales para tu 0 kilómetro. Elegí el vehículo de tu preferencia y Bancop te financia hasta el 100%. Además te ofrece seguro y tarjeta Visa Bancop. Comunicate al 325-5000. Bancop, un banco con el raíces. Miguel Romero, médico de Olimpia. Bueno, doctor, contanos el panorama en Olimpia. Hablando de Derlis. Lo cierto y lo concreto es que después de la desgraciada situación que él sufrió, nosotros le evaluamos, encontramos una inestabilidad moderada de la articulación de la rodilla del lado izquierdo. Le hicimos los estudios y constatamos que hay un compromiso óseo, una pequeña fractura en la tibia. Tiene unas lesiones que comprometen los ligamentos, ¿verdad? Lo más importante y la parte de los cruzados no es claro eso porque hay mucho edema todavía, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo cierto y lo concreto lo que tenemos, ¿verdad? Estamos en el proceso de desinflamar esa articulación y en un periodo de 5 a 7 días volver a repetir una resonancia para ser más concluyente con el compromiso de los ligamentos, por sobre todo los ligamentos cruzados, ahora tanto el anterior como el posterior. Hoy día todavía no puedo concluir con todo el compromiso que tiene esa articulación, Arturo, porque
había mucho edema todavía y no nos permitía ser concluyente en algunos puntos, ¿verdad? Lo cierto y lo concreto es lo que te acabo de confirmar, ¿verdad? Que hay un compromiso en el hueso y también en la región posterolateral hay una pequeña distensión de la cápsula y una lesión ahí en el ligamento. Ahora lo que todavía no podemos ser precisos es sobre si hay o no compromiso de los ligamentos cruzados. Es muy fuerte. ¿Y cómo está Dele con relación emocionalmente esperando estos días? Debe ser muy fuerte, muy fuerte. Y Dele realmente con la lesión anterior demostró que tiene una fortaleza tremenda, nos sorprendió a todos. Su recuperación fue en tiempo récord aquella vez, ¿verdad? Justamente por la fortaleza y el profesionalismo que él tiene, porque incluso compró todo el equipamiento de fisioterapia, lo tiene en la casa. Y aparte de hacer en el club su tratamiento, él incluso en horas de la tarde, de la noche, cuando estaba fuera del club, él seguía haciendo esos tratamientos dentro de su propia vivienda, ¿verdad? Eso demuestra todo el compromiso que él tenía como para acelerar también su recuperación en ese momento, ¿verdad? Y creo que esta vez no va a ser la excepción. Doctor, o sea, existe una posibilidad, por lo que se entiende de tus explicaciones, es de que una vez que baje el edema se pueda ver bien la imagen y existe la posibilidad de que no estén comprometidos los ligamentos cruzados. ¿Es esa la noticia o el lado positivo que se puede esperar todavía a esta altura, no? Claro, de hecho que no podemos ser concluyentes porque la imagen no nos da todavía esa certeza plena, ¿verdad? Nosotros le hicimos bien en agudo para tener ya un panorama incipiente, ¿verdad? Y tener algunas medidas especiales a partir de ahí como para que sea más efectivo lo que estábamos haciendo como terapéutica, ¿verdad? Y a partir de aquí desinflamar eso y volver a repetir el estudio y ahí tener ya un panorama seguramente mucho más cierto del grado de compromiso que tienen los elementos de parte blanda que componen la estructura de la articulación en la rodilla. Cuando se dobla la pierna, Francisco, ahí lo que dice, ahí en la imagen, ¿esa viste bien, doctor? Sí, realmente es muy traumático ver, Arturo. Miramos nosotros y realmente impresiona bastante esa imagen. Te tocaron casos similares, ya tenemos antecedentes de ese tipo, en deportistas en general, digo, no solamente del fútbol, pero ya llegaste a ver de este tipo de lesión. Sí, hemos tenido varios casos. ¿El peor escenario y el mejor escenario cuál sería? Yendo al mejor escenario. El mejor escenario sería que de repente no estén comprometidos los ligamentos cruzados. Y el peor escenario, que estos estén comprometidos, ¿verdad? Hay que recalcar ahí, Arturo, que es la rodilla sana previamente, no es la rodilla operada. Hoy no puedo hacer todavía un juicio de valor comparativo por el hecho de que todavía no tengo todo el panorama, Arturo. Por eso digo. Después de repetir la resonancia, yo creo que ahí vamos a ser bien concluyentes. Doctor, pero en la ocasión anterior, para ilustrarnos, en la ocasión anterior fue la rotura del ligamento y llegó a tener algo más agregado, porque ahora, por ejemplo, está el tema de la fractura del platillo tibial, desgarro de ambos meniscos. ¿Eso había estado asociado a la lesión de rodilla anterior o solo fue ligamento, recuerda? Fue una lesión de ligamento aislado. Solamente eso. Y por ejemplo, hipotéticamente, ojalá no suceda, pero si se confirma la rotura, al asociar con los otros problemas, ¿sería mayor el tiempo de recuperación en este caso entonces? El tiempo de recuperación tal vez no va a variar mucho, sí el futuro articular, porque hay que entender que cada elemento cumple una función dentro de la articulación. Por ejemplo, los meniscos son elementos de amortiguación, de soporte y de protección del cartílago. Y si eventualmente esos meniscos están comprometidos, tuviese que retirar alguna porción, eso ya va a predisponer a que se desgaste más rápido el cartílago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el futuro de esa articulación es más sombrío que cuando no hay una lesión meniscal, por ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado también la fractura, ¿verdad? La fractura condiciona un poquito a que pueda haber una zona donde haga un desgaste más rápido ese cartílago, porque la base donde se sustenta el cartílago es la que se hundió un poquito, que es el hueso de la tibia, ¿verdad? Entonces esos elementos lo que van a hacer es que el futuro de esta articulación sea un poco más comprometida que la que no tuvo este tipo de lesiones, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de recuperación probablemente no varíe tanto. Compromete los meniscos, ¿y qué pasa a partir de ahí, doctor Romero, lo que dijiste, si fuese así? Sí, describe ahí una imagen de un compromiso meniscal. Una vez que se desinflama, vamos a ver bien detalladamente esto, ¿verdad?
tiene también su manejo terapéutico de acuerdo a la zona. Ahora, si nos da chance, siempre vamos a optar por mantener eso y tratar de hacer una sutura meniscal y no retirarlo, ¿verdad? Pero muchas veces no te permite hacer eso, entonces se tiene que retirar una pequeña porción, y en ese caso sí ya conlleva a que en el futuro tenga un desgaste un poco más acelerado de la articulación, ¿verdad? Y en el mejor de los escenarios, como decíamos, si no hay compromiso del ligamento, doctor, y es, por así decirlo, solo, que no es solo, no deja de ser grave, este primer diagnóstico, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? En el mejor escenario. Y mira, es difícil todavía hablar de tiempo, porque no quiero generar falsas expectativas ni de repente ser irresponsable, ¿verdad? Me gustaría hablar de tiempos después de tener todo el panorama y por sobre todo después de haber hecho el procedimiento y tener el resultado exitoso de lo que buscamos con eso ahora. ¿Cómo están Iván Torres, Richard Ortiz, Zavala? En líneas generales también los jugadores. Zavala tuvo un traumatismo en la rodilla que ya va saliendo ahora. Ya va entrenando en forma cada vez más intensa como para estar ya a disposición lo antes posible del cuerpo técnico. Richard está bien. Tito está muy bien también. Y bueno, en líneas generales estamos bien. Saúl está evolucionando bien, al igual que Luis Cáceres, que son los únicos que teníamos fuera del plantel en forma más prolongada por sus cirugías. ¿Y Alejandro Silva, él ya tendría alguna chance de volver para este fin de semana o cómo está el tema del tobillo? Y él había entrenado ya normal y se reagudizó un poquito su cuadro, entonces se bajó las cargas y se optó por dejarlo al margen del encuentro anterior, ¿verdad? Y ahora día a día lo estamos evaluando, está recibiendo un tratamiento especializado para el cuadro que le está presentando, y bueno, confiamos en que va a ir respondiendo favorablemente con el correr de los días. En el caso Romaña, ustedes ya no tienen nada que ver, doctor, parte física, ya va para ahí el tema. Así es, Arturo, ya está en manos de el área de preparación física, está en ese periodo de transición, poniéndose a punto, ¿verdad? Lo estamos viendo muy bien y ya es una cuestión del cuerpo técnico justamente tome la decisión si cree que le va a poder ya dar una mano o no, ¿verdad? Ellos están evaluando la parte física y la parte táctica, el desempeño que él tiene seguramente, y está más en el campo de ellos tomar la decisión si ya lo tienen en consideración o no.